Estas son las 18 anomalías del 13 Atlas hasta el día de hoy. Primera es, pues un tema que ha sido de los últimos que se ha comentado, y es que cuando estuvo en el perihelio, el 13 Atlas brilló más rápido que cualquier otro cometa conocido. Todos los cometas tienen una reacción hacia el Sol, y esto genera un brillo extra cuando se acercan a ese perihelio, ese máximo solar. El 13 Atlas tuvo no una, sino varias veces más brillo, de una manera aparte más rápida la reacción de ese brillo, como si no fuera natural. Vamos, que se ha medido durante muchísimos años la reacción química que hay entre los cometas y tiene una medición de una cierta velocidad. Este cometa o este objeto habría superado por mucho esa velocidad, como si algo, digamos, no natural hubiera activado ese brillo. Esa es la número 1. La siguiente, pues una polarización que es negativa extra, algo que es sin precedentes en todos los cometas conocidos, los interestelares y los no interestelares. Esta polarización simplemente es inusual y podría estar relacionada a la anticola. También otro asunto que llama la atención es que este núcleo sería muchísimo más masivo. Se mueve a una velocidad muchísimo mayor que el Oumuamua o el Borisov o que otros cometas conocidos. Otro dato importante sería lo que detectó el telescopio SPHERE, el observatorio SPHERE, en el que indicaron la existencia de fragmentos de hielo alrededor del 13 Atlas antes del perihelio, como se informó desde agosto del 2005 por parte de Avi Loeb. También se demostró, gracias a SPHERE, que tiene una serie de moléculas en fase gaseosa como el CH3, el H2CO, el CH3, el C2H3, entre otras, junto con el aumento aproximadamente de 20 veces la tasa de producción de agua conocido a diferencia de otros cometas. Otro asunto que también llamó la atención es que la anticola es capaz de pasar cientos de miles de kilómetros a través del viento y la radiación solar. Nadie sabe cómo, pero este chorro, esta anticola, traspasa toda la lógica de los vientos solares. O sea, nunca se ha visto una anticola que dure tantos meses y que sea tan extensa como esta. ¿Cómo le hace el cometa para mantener esta cola a cientos de miles de kilómetros del núcleo, apuntando hacia el Sol en contra de todos los vientos solares sin que ésta se modifique? Simplemente inexplicable. Hasta el momento, por lo menos. La columna de gas que rodea el 13 Atlas también contiene mucho más níquel que hierro, algo que solamente se encuentra en aleaciones producidas de manera industrial. La proporción. Aquí lo que se mide son las proporciones del material entre níquel y hierro. Hay una proporción que se mide y que es natural, que es mucho hierro con poco níquel, pero la proporción que tiene este cometa o este objeto es una proporción que hasta ahorita solamente se conoce en la industria. Otro de los puntos también interesantes es que el 13 Atlas llegó desde una dirección que coincide con la señal WOW. Es una precisión de prácticamente 9 grados, 8 o 9 grados aproximadamente, que viene básicamente donde salió la señal. La probabilidad de que esto suceda sería del 0.6%, aseguran. El 22 de enero va a tener una alineación en la que aseguran que el ángulo en el que va a quedar la alineación Sol, o sea, Atlas, Sol, Tierra, esa alineación casi perfecta, con una diferencia de 0.6 grados, sería algo extraordinariamente, digamos, raro. O sea, es algo extraño y que va a ser muy beneficioso para poder entender cómo funciona la anticola. Eso va a suceder el 22 de enero. O sea, por el movimiento que tiene ya se sabe que va a haber esa alineación. Otro de los puntos, ya creo que voy en el número 8 si no me equivoco, el número 9. Número 9, ese es el 9. La desviación gravitacional del 13 Atlas de 16 grados del perihelio es exactamente el doble del ángulo de apertura de la anticola. Esta coincidencia permite pensar que el chorro oscilante alrededor del eje de rotación de la anticola básicamente está constantemente cambiando para estar pues en la anticola hacia el Sol, y las otras chorros, digamos, que están constantemente acomodándose a quedar prácticamente en esa alineación. O sea, esta que estamos viendo aquí, esta tiene meses ya, que se sabe que está en esta forma pues prácticamente perfecta. La base de lanzamiento del chorro a la anticola, lo que es el postperihelio, se encontraba en la cara oculta, en la cara nocturna, digamos, antes del perihelio, y la base de chorro de anticola del perihelio se encontraba en un punto en el lado contrario del Sol, y el calor, digamos, dentro de estos giros que está haciendo el cometa, cuando la anticola empezaba a girar, el otro chorro se convertía básicamente pues en la anticola. Dice, el calor fluye naturalmente por conductos a través del cuerpo del cometa natural,
lo que dificulta el cumplimiento de un requisito de aislamiento que con este cometa por lo menos no se ha visto. Aseguran que para que estas bases estén activas, solo están orientadas hacia el sol, o solo cuando están orientadas hacia el sol, tendría que haber un tipo de aislamiento que por lo menos en este cometa no se ha visto. El Hubble el día 14 de enero también filtró las imágenes con el Larson Esekina, un filtro que elimina el brillo circular y muestra esto que estamos viendo, la simetría de los 120 grados. O sea, hay 120 grados de este chorro con este chorro, de este chorro con este chorro y de este chorro con este chorro, aproximadamente, ¿no? Más o menos. Un tema que se ha mantenido por mucho tiempo, ¿no? El 13 Atlas, un objeto que en teoría viene fuera del sistema solar, aseguran que este chorro ya debería haber desintegrado el objeto, básicamente. El hecho de que el chorro colimado aparezca como la anticola hacia el sol, tanto antes como después del perihelio, hace que la probabilidad sea, para que esto ocurra de manera aleatoria, del 0.00025 aproximadamente. También otro de los temas que llaman la atención es el bamboleo. Un bamboleo observado en el perihelio en dirección al Sol, según se informó en julio y agosto de 2025. Esto requiere que el chorro esté a 8 grados del polo que mira hacia el Sol con una probabilidad pues casi mínima, ¿no? Del 0.5%. El objeto ha estado girando, o sea, la anticola ha estado girando según el Sol donde se encuentra, ¿no? El eje de rotación inicial del 13 Atlas se alineó también con una precisión de 8 grados respecto a la dirección del Sol al entrar en el sistema solar. La probabilidad de que esto ocurra es mínima. Por otro lado, también la distancia del Perihove, prevista para el 13 Atlas durante su encuentro con Júpiter el 16 de marzo, es algo que, por lo menos con los cálculos que hay ahorita, es algo extraordinario el que se vaya a acercar al radio de Hill. El radio de Hill es donde el objeto, en este caso Júpiter, estaría absorbiendo, digamos, o modificando el movimiento del 13 Atlas con su gravedad. Se va a acercar a ese radio de Hill, pero todavía no es seguro si este vaya a entrar directamente al radio de Hill o no. O sea, está pasando en la línea de donde influye la gravedad de Júpiter. También otra cosa extraordinaria, ¿no? Otro punto interesante pues es su velocidad. Obviamente eso ya lo hemos platicado bastante aquí. Una velocidad no gravitacional. Otro asunto que también llama la atención es la trayectoria. Asegura que esta alineación pareciera estarse escondiendo de nosotros. O sea, parece que va a pasar por todos los puntos ideales. Primero para observar Marte, para observar el mismo Júpiter, por ejemplo. Dice, la trayectoria retrógrada está alineada con una precisión que llama mucho la atención. La probabilidad de que esto suceda es del 0.2%. Es un movimiento que también pues, ha sido, digamos, de los que más ha llamado la atención. O sea, dentro de todo esto, pues el comportamiento de este objeto asegura que es un comportamiento físico imposible, al menos para un cometa. La anticola, el brillo inusualmente azul, la polarización, la masa, la velocidad, los cambios de aceleración, la anticola con esta precisión de 120 grados, la anticola con los otros dos chorros, cosa que también es un tema que llama la atención. Ayer comentaba, esto se los comentaba ayer. O sea, esta es la anticola, ok, pero de este lado, el otro chorro tampoco está modificado por el viento solar. O sea, este chorro llama la atención, debería estar modificado, o sea, debería estar diluyéndose toda la parte, digamos, de la anticola, pero estos también no se ven modificación, o sea, digamos que mantienen también esta precisión. Esta debería estar del lado opuesto exacto al Sol, o sea, de este lado, en la parte en medio, si hubiera una anticola, y llama la atención que es la anticola más grande, y luego están estos chorros que también se han mantenido con esta precisión, pues bastante interesante. Otro tema que también llama la atención, que el día de hoy comenta el mismo Loeb, es que reacciona a lo que está pasando con Ellen McCall, este ex analista del Banco Central de Inglaterra, que pide preparar protocolos financieros para un escenario de inteligencia extraterrestre confirmada. O sea, ¿qué va a pasar con el sistema financiero mundial si en dado caso se declara que existe inteligencia no humana, ¿no? Y esto pues obviamente de manera oficial, ¿no? ¿Qué pasaría si esto sucediera y hubiera una reacción negativa en el mundo financiero? ¿Están listos los bancos? ¿Está listo el sistema financiero? Ellen McCall pues advirtió esto. Ayer lo comentábamos en la noche y es un tema que yo creo que va a estarle dando mucha vuelta pues en el mundo, ¿no? Ayer todavía no se hablaba mucho del tema en los medios, solamente, bueno, The Times es el que comenta este tema, pero me llama la atención que Avi Loeb el día de hoy también lo comente diciendo, pues miren, ahí está, ¿no? O sea, sí hay esta, pues, preparación o intento de preparación de algunas instituciones al más grande nivel. Lo que pasa en el Congreso de Estados Unidos, lo que pasó cuando le preguntaron a la CIA sobre el 13 Atlas, que prefirió no confirmar ni negar que han estado investigando el 13 Atlas, y el hecho de no confirmar y no negar
cuando te está diciendo la ley de la folla que tienes tú que decir qué está pasando. Si tú no lo declaras, solamente tienes una forma de ocultar esto, que sea por seguridad nacional. Entonces, ¿qué cosa de seguridad nacional hace que la CIA no pueda decir simplemente que estudió el tema? La única cosa que yo creo, y esto ahí coincido con Loeb, pues es que vaya a poner nerviosa a la gente, ¿no? O sea, que la CIA prefiere no decir nada por seguridad nacional, por el nerviosismo que pudiera generar lo que ellos saben o lo que ellos pudieran tener de información. El hecho de que se queden con este punto intermedio de no decir, ¿no? Pues llama la atención, ¿verdad? Este reporte, por cierto, el reporte salió en The Times, salió pues en otros medios ahora. En este informe, digamos, pues solamente se comenta de eso, no se comenta lo que está pasando en el Congreso, no se comenta de la respuesta GLOMAR, que es como le llaman cuando no desmienten ni confirman la CIA, ¿no? Le llaman respuesta GLOMAR. Creo que ahí está muy claro el tema, ¿no? O sea, sí parece que algo que nos toca la puerta por ahí, que hay como ciertos movimientos que piensan pudiera estar por confirmarse algo así. No tiene que ser con el 13 Atlas, ¿verdad? Obviamente pues hay muchos otros datos y muchas otras cosas que pudieran salir por ahí, pero pues al menos a Loeb le llamó la atención hoy todas estas como coincidencias que ha habido, ¿no? ¿Qué será lo que va a seguir mostrándonos el próximo 22 de enero el 13 Atlas? Pues ya lo veremos, ¿no? Mientras tanto, pues ahí está el resumen de lo que comenta en la última publicación del científico Avi Loeb. ¿Cómo estás, José Zárate? Saludos, Eliseo. Jorge, ¿cómo estás? Damayo con Luna, toda la comunidad. Vamos a otro asunto también, pues importante. Vamos a otros asuntos, otros temas también importantes el día de hoy. Y es que hay tensión entre dos países de la OTAN, ahora sí que, y no estamos hablando de Dinamarca y Estados Unidos, estamos hablando de otros dos países que también traen viejas rencillas y ante las cosas como andan, pues aquí están, aquí lo estamos viendo, dos países de la OTAN que ahorita mismo tienen broncas y broncas gruesas, como dicen, ¿no? Broncas fuertes. Estamos hablando de Turquía y Grecia. Según lo que reportan, esta histórica disputa por las islas del mar Egeo vuelven a encender las alertas al máximo. Y es que ha habido movimientos de Turquía sobre el territorio soberano europeo mientras la OTAN pues, intenta, digamos, resolver el incendio que se ha generado con toda esta situación de Groenlandia, ¿no? Y de lo que pasa también con Ucrania y Rusia. Y el punto más caliente en este momento no es Groenlandia, no es Ucrania y Rusia, en el tema de un potencial conflicto entre países de la OTAN. El punto más caliente en Europa en este momento es el mar Egeo, donde Turquía vuelve a tensar las cuerdas contra Grecia, pese a que ambos son miembros de la OTAN. Grecia y Turquía mantienen desde hace 20 años aproximadamente, no más, ¿verdad? Esto tiene muchas décadas ya, pero bueno, en los últimos 20 años ha habido sus broncas ahí. Esto por el mar Egeo, donde Turquía vuelve a tensar al máximo pues este problema. Las aguas territoriales y el espacio aéreo y las zonas económicas exclusivas de estos islotes, e incluso el derecho de explotación de los recursos, pues según Turquía, son de ellos. Grecia dice que son de ellos. Varias veces estuvieron a minutos de un enfrentamiento militar, 1987, 1996, recientemente también cuando se dio aquel sismo en Grecia durísimo y que calmó las cosas, ¿no? El Egeo es un laberinto de islas griegas extremadamente cercano a la costa turca, ¿sí? Vamos al mapa, ¿no? Vamos a ver dónde están estas islas y por qué Turquía dice que son de ellas, aunque ahora mismo pues las controla Grecia, ¿no? Según, bueno, ahí nos fuimos a la calle del Egeo, pero vámonos a las islas, ¿no? Vámonos a estas islas griegas que pues al final de cuentas, ¿por qué no se quieren meter en ese tema? ¿Por qué pues Europa no habla de esto? No hace nada, pues porque por un lado Grecia, ¿no? Es la que controla esto, pero por otro lado, pues Turquía está en una posición importantísima, que es esta, ¿no? Que está entre el Medio Oriente, entre pues esta zona de Rusia, ¿no? Acá de este lado, Medio Oriente, una posición clave que pues el que esté amigo con Turquía, aparte que tiene un ejército de los más grandes del mundo, pues tener a tu favor Turquía pues siempre va a ser como algo importantísimo, ¿no? Grecia es importante, pero no tan importante como Turquía. Entonces, por ese lado, estas islas pues siguen en disputa, a pesar pues de que ahorita las controla Turquía. En repetidas ocasiones, Turquía ha estado reclamando, incluso actuando sobre islas griegas cercanas, lo que pues en Atenas se ve como pues una situación bélica, ¿no? Una situación de, como llaman,
causus belli, ¿no? Digamos, el movimiento, lo que exige desmilitarizar estas islas griegas por parte de Turquía, a pesar de que son socios, a pesar de que son de la OTAN, de que son del mismo organismo, pues esto no quita que, pues al final de cuentas, este caso de guerra, como le llaman por parte de Turquía, exigen que esas islas griegas se desmilitaricen totalmente, alegando que es una violación de los tratados, mientras Grecia sostiene que su defensa es legítima ante el creciente movimiento militar turco. Por otro lado, Grecia siente que la OTAN no la quiere proteger lo suficiente y teme que Turquía sea pieza que es clave en el flanco sur y en el control del Mar Negro. Sin Turquía no hay control del Mar Negro, sería muy difícil con pura Bulgaria, ¿no? Y Rumanía por ahí, pues para tener fuerza en esta zona, ¿no? En el Mar Negro. Con Turquía, aparte que controla, hay que recordar, Turquía tiene el control a través del Mar Negro para pasar para el Mar Mediterráneo por este lado. Entonces, la única manera de entrar al Mar Negro pues es a través de Turquía. Turquía es base por todo, ¿no? O sea, no puedes abandonar a Turquía. Por eso también Erdogan hace lo que quiere, por eso Erdogan pues cada vez se comporta más como un dictador y nadie le va a decir nada porque pues nadie se va a querer meter con él. El nuevo secretario general, Mark Rutte, ha estado pues ya presionado para que haga un comentario al respecto, para que reaccione ante estas disputas y ante lo que cada vez se ve como un potencial conflicto. Y aparte se le vino el tema de Groenlandia, se le ha venido pues también duro el tema de Ucrania-Rusia, y pues bueno, la situación sigue siendo pues importante, digamos. La OTAN oficialmente no interviene en disputas entre aliados, lo que coloca a Grecia en una situación vulnerable. O sea, ¿qué quiere decir? Que en todo caso un conflicto Grecia y Turquía, pues Grecia estaría sola. O sea, Grecia tendría que pues defenderse pues con sus propias armas, con sus propios soldados, pero sin la ayuda de la OTAN, porque ahí la OTAN no entraría, digamos, ¿no? Cosa que posiblemente pueda pasar lo mismo con Dinamarca, aunque en Dinamarca sí que ha habido pues apoyo al menos hasta ahorita de Francia, Alemania, Reino Unido, de algunos países de la OTAN, ¿no? Esa es la diferencia que se ve al menos ahí. Mientras tanto, fíjense lo que está pasando en Chile, que cosa que bueno, ya aquí estábamos comentando desde ayer en la noche. Se han estado dando incendios forestales tremendos, pero la situación se ha escalado, ¿no? Chile ya decretó el estado de catástrofe por los incendios en el sur del país. Hay 19 focos activos. En este momento también ya reportan pues ya varias personas sin vida, ¿no? Esto, pues bueno, estaría por confirmarse, pero me parece el último dato que tengo, creo que son 16. Vamos a ver si esto se confirma en un momento más, pero sí que pues son muchas personas, ¿no? Las que habrían perdido la vida por esta situación. Es grave, obviamente, ¿no? Este incendio forestal está pues muy extendido. Las llamas han alcanzado zonas pobladas, especialmente los municipios de Penco de Lirken, en la región de Biobío, donde residen aproximadamente unas 60,000 personas según lo que han reportado. Entonces, pues bueno, ahí ha habido ya casas que se incendian, ha habido vehículos que se incendian a consecuencia de esta situación, ¿no? El hospital de Lirken ya tuvo que ser evacuado en su totalidad, el hospital porque pues ahí había riesgo, ¿no? Y llevaron a todo, a los médicos, a los pacientes, a todo mundo obviamente lo han sacado. Se permanece en la región de Biobío en estado de alerta roja. Así que pues bueno, atentos con esta situación. Ya son en este momento, según la fiscalía, dice, no, son muchos más, fíjate, a ver, son mucho más hectáreas, me refiero, las afectaciones son hasta ahorita evacuados 20,000 personas, ¿sí? 19 focos activos, según lo que tengo yo aquí. No tengo las hectáreas, pero dice, a ver, vamos a ver si eso mejor vamos a esperar a ver si lo podemos confirmar un momento más. ¿Cuántas hectáreas o cuántos kilómetros habrían sido afectados? Porque eso también, pues, me llama la atención. Es extenso, pero tampoco está muy claro el tamaño, ¿no? Todavía, por lo menos, no lo tengo yo. Ahorita vamos a ver si está por ahí. Dice otro asunto también que me llama la atención el día de hoy. Punto y aparte de lo que pasa allá en Chile, se dio una serie de avalanchas, esto dentro de Austria, en la que pues estuvo bien pesado el asunto porque fueron al mismo tiempo, o digamos en periodo de muy poco tiempo, se empezaron a dar avalanchas dentro de ese país y ya al menos se sabe de 8 personas que habían perdido la vida. Pero son en distintas, no es una misma avalancha, sino que en distintos puntos empezaron a dar. Se encontraban practicando esquí de travesía en diferentes regiones cuando de repente fueron sorprendidos por varios desprendimientos de nieve. Según dicen las autoridades locales, de momento se sabe de 8 personas que quedaron sepultadas y que pues están pues sin vida, ¿no? Entonces es un tema también pues tremendo.
En la cuenta oficial de Asuntos del Exterior de Dinamarca, ahí estamos viendo la cuenta, han publicado este documento que mostraría una posición bastante dura respecto a lo que está pasando en Groenlandia. Una advertencia, si era, aunque no se mencionan los nombres, evidentemente pues esto es una demostración de que no se van a quedar parados en este asunto los europeos en este caso. 8 países habrían lanzado esta advertencia que, pues bueno, llama la atención el día de hoy. Vamos a los detalles, qué es lo que se sabe de este tema, de esta situación. Y también pues vamos a lo que está pasando en este avión Hércules militar, cuál es la parte real y cuál es la parte ficticia en todo este asunto. Sí que llegó un avión, eso se confirma, pero también por otro lado pues hay algunas cosas que no son ciertas de lo que se ha estado diciendo. Primero que nada, empezamos con información de lo que pasa el día de hoy, 18 de enero, en este comunicado, esta declaración conjunta emitida este día, un domingo 18 de enero de 2026. Los países firmantes son Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido. 8 países de la OTAN, pero no es un mensaje oficial de la OTAN, sino es un mensaje de estos países. La declaración afirma el compromiso colectivo con la seguridad del Ártico, así como el interés compartido con el transatlántico. O sea, primero dicen, aquí estamos todos juntos y vamos a hacer que el Ártico esté seguro. Y ahí puede ser un mensaje para China, puede ser un mensaje también para Rusia. Pero también tiene un enfoque diplomático, una manera diplomática de dar una dura advertencia también a Estados Unidos. Se aclara que en estas maniobras no se representa ninguna amenaza para nadie, ¿no? O sea, no es una amenaza para Rusia, ni para China, ni para Estados Unidos. Tener que decirlo, pues es importante también, ¿no? Aseguran que este es un apoyo para Groenlandia. Los países firmantes expresan su total solidaridad con el reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. Señalan que es clave ante estas tensiones recientes, posiblemente, pues también, bueno, posiblemente, ¿no? Por el tema de Estados Unidos, obviamente, ¿no? Porque en un punto reafirman su disposición a siempre dialogar y a los principios de... Y ahí es donde es el mensaje para Donald Trump y para Estados Unidos. Aseguran que pueden hablar mientras sea bajo los principios de la soberanía y la integridad territorial. El comunicado advierte que las amenazas arancelarias también pueden socavar las relaciones transatlánticas, y eso ya es un mensaje 100% directo a Donald Trump y a Estados Unidos debido a su advertencia de que va a aplicar a partir de ya un arancel a estos 8 países, pero también a partir de el próximo mes, esto se aceleraría. Este mensaje llega en medio de la creciente tensión y militarización que se ha estado viviendo en el Ártico, pero también en las tensiones que se han tenido con el presidente Trump. Desde que volvió a la presidencia en enero del 2025, se han visto posiciones pues en contra de sus socios, en contra de Canadá, de México, en contra de países que son cercanos o que han sido siempre aliados de Estados Unidos. Pareciera que se busca pues tener una especie de nuevo orden en ese sentido. La advertencia de este texto menciona el tema económico. Explícitamente las amenazas arancelarias dicen que son un riesgo en las relaciones transatlánticas, lo que podría referirse a pues, las tácticas de presión que utiliza Trump constantemente. La OTAN, directamente no ha querido mencionar el tema, han preferido no hablar de manera directa al menos, ¿sí? Pero pues pareciera que todo se dirige a un desastre en ese sentido, a un desastre de esta organización que pareciera cada vez más debilitada ante esta situación. Los mensajes que se han estado dando internamente al menos, pues son de una escalada. El día de hoy Macron, ¿no? El presidente francés, aseguraba que Europa tiene ya listo lo que llama la bazooka comercial. Esta equivaldría aproximadamente a aproximadamente 81,000 millones de libras. Esto pensando en el Reino Unido, ¿no? Aseguran que Europa tiene también pensado Europa tiene una herramienta básicamente pues en contra de este tipo de amenazas. Un tema que esto, pues bueno, lo podría aplicar Ursula von der Leyen, en todo caso consensuado con otros países. Pero hay un choque entre Europa y Estados Unidos, entre Canadá y Estados Unidos, entre México y Estados Unidos, y así súmenle, bueno, hasta el día de hoy, el día de ayer hubo un choque entre Israel y Estados Unidos, de todo lo que son sus aliados, chocando constantemente. La fase de paz está a punto de terminarse en Gaza debido a pues que no hubo consenso con Israel en el movimiento que está haciendo Estados Unidos para hacer un grupo de paz, dice Trump, en el que se tiene que pagar aproximadamente $1,000 millones para hacer permanente a ese grupo, en el que estará participando Turquía, aparentemente Egipto también se estaría sumando, entre otros países. Pero sí está
pues está curioso, ¿no? Está interesante el tema, pero incluso la misma Canadá ha resultado, y aunque no firma este documento, o sea, Canadá, a pesar de ser de la OTAN, pero también estar asociada con Europa en muchos temas, no ha firmado, pues son solamente países europeos en esta ocasión, porque les digo, no es un tema oficial de la OTAN, pero sí que dijo Canadá, y reacciona también ante esto. El primer ministro Mark Carney se sumó a todas estas voces europeas, haciendo la misma condena en contra de cualquier movimiento que hagan contra Groenlandia. Carney afirmó que la soberanía e integridad territorial de Dinamarca y de Groenlandia pues se deben de respetar. Canadá expresó su preocupación por la reciente escalada en la región ártica y afirmó que esta zona es clave para la seguridad de la OTAN, que se debe hacer un esfuerzo significativo de tema militar, de seguridad, pero que evidentemente no se puede tomar un territorio que no es de Estados Unidos en todo caso. También anunció esto en este mismo fin de semana que pasa, el viernes, jueves por ahí, hizo un comentario y una confirmación del tratado que están haciendo, el intercambio, digamos, económico que va a hacer con China en tema de autos eléctricos y tema agrícola. Eso también, pues bueno, será interesante para lo que viene en el futuro con Canadá. Esto va más allá, pues, de temas políticos. Esto es un tema, pues, meramente estratégico para los canadienses, ¿no? Eso también, bueno, pues será importante analizar. Vamos pues, ¿qué es lo que está pasando con esta situación allá en Toluca? Porque aterrizó un avión que pues aseguran es un avión Hércules y que, bueno, pues se ha estado surgiendo una información muy interesante. Vamos con ese tema. Se confirma el aterrizaje de este avión Hércules, más que también se sacaron muchas imágenes que no son reales, imágenes con misiles, con tanques, bueno, ya saben, ¿no? Se hizo botana de todo este tema, pero según los medios mexicanos han estado alertando y confirmando que en efecto se habría dado ya el aterrizaje de un Lockheed Martin C-130J Super Hércules de procedencia estadounidense. El día de hoy se le preguntó a la presidenta mexicana sobre la presencia de estos aviones, o de este avión al menos, pero de momento no dio respuesta. Aseguraron que la mañanera es cuando se va a hablar del tema y bueno, pues veremos cuál es la posición oficial del gobierno mexicano. Mientras tanto, el aterrizaje de este C-130 Super Hércules en México coincide con las advertencias de Donald Trump de presiones por el tema del tráfico. Según lo que confirman los medios mexicanos, un avión militar estadounidense tipo Lockheed Martin C-130J Super Hércules aterrizó este fin de semana en el aeropuerto internacional de Toluca, Estado de México. El vuelo ha sido monitoreado, se despegó de la base Dines en Estados Unidos y llegó a Toluca. Eso alrededor de las 14 horas con 46 minutos del día sábado. Luego del despegue del domingo a las 9:51 aterrizó en Brownsville a las 11:14 y de ahí se vino a México. Ni el gobierno de México ni la administración de Donald Trump ha dicho algún mensaje al respecto. El avión de alto nivel militar es una aeronave que se utiliza para reabastecimiento, evacuación médica, ayuda humanitaria, entre otros usos estratégicos. Básicamente es un avión de esos que cargan un montón de cosas, ¿no? O sea, que puede traer soldados, pero también puede traer ayuda humanitaria, puede traer muchas cosas. Pero en el contexto de lo que se vive, de la tensión diplomática en ese sentido que hay, pues evidentemente uno se cuestiona qué es lo que habrá ahí, ¿verdad? ¿Qué estará llegando? La reacción de la presidenta mexicana cuando se le preguntó, pues bueno, fue básicamente que no negó toda esta información, simplemente no quiso hablar. Entonces, pues bueno, o no sabe, o no le han dicho, o no quiere decir, simplemente no quiere hablar del tema, punto. Llama la atención, evidentemente. Esto también llama la atención. Otro tema muy interesante, que es lo que está pasando allá en Chile, que son estos incendios que, bueno, pues según nos comentan, han seguido avanzando. Hay alrededor de 32 puntos activos en este momento en los incendios. Son las imágenes satelitales en las que muestran aproximadamente dónde están estos incendios, ¿no? Hay algunas imágenes también desde aviones que han estado observando estos incendios, ¿no? Y viendo los avances. Según lo que reportan, serían 19 personas las que han perdido la vida, aunque pues esto pues podría aumentar evidentemente debido a lo duro que ha avanzado este tema en distintos puntos chilenos, ¿no? Ahí vamos a actualizar al rato ya en el directo largo, a las 9 más o menos, una hora, estaremos en ese tema, ¿no? Hay un punto que me llama la atención también dentro de todo esto que ha estado pasando en este domingo tan movido, y es este mensaje que lanza el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Quiero ver qué opinan ustedes del mensaje, pero pues bueno, a ver, lamentablemente pues en México, en Centroamérica también, se ve en algunos países una inseguridad tremenda, ¿no? Y pues de repente los países acaban optando por hacer propuestas pues duras contra esas olas de violencia, contra pandillas o contra grupos criminales.
Escuchen el siguiente mensaje que da el presidente Bernardo Arévalo de Guatemala. Por eso he decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de. Este tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado, especialmente la de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala, para actuar contra las pandillas y las maras e impedir sus acciones terroristas. El estado de sitio no altera la vida cotidiana en sus actividades normales, el funcionamiento de las instituciones públicas o privadas, ni la movilidad de las y los ciudadanos, o los procesos de renovación de las autoridades judiciales o ningún otro proceso de naturaleza política. Las clases fueron suspendidas solo para el día de mañana como una medida preventiva. La aplicación del estado de sitio se restringe a los ámbitos del combate contra la criminalidad organizada, las maras y pandillas y las acciones de violencia destinadas a aterrorizar a la población. Pero es importante que reconozcamos que nada de esto ocurre justo cuando el avance del país para librar a las instituciones de las redes criminales que traficaban corrupción e impunidad rinde resultados claros. Sabemos quiénes están detrás. Grupos que se benefician de la corrupción que crece en las sombras y que se niegan a que como país vivamos con transparencia y enjusticia. Son las mafias político-criminales que se resisten y buscan infundir terror porque saben que este año Guatemala va a recuperar su sistema de justicia y están fracasando. Y quiero decirlo alto y claro, no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas. En el marco de la ley y con la espada de la justicia, los estamos poniendo de rodillas. Lo estamos poniendo de rodillas. Bueno, duro mensaje, ¿no? Del presidente ya entrando pues, en un nivel, en una fase pues tremenda. Dice que incluso mañana se suspenden las clases, aunque solamente será un día, ¿no? Como para ver cómo reaccionan. Pero esto, bueno, pues será interesante observar. Ojalá que les vaya muy bien. Nuestros mejores deseos, así que a todos los guatemaltecos. Y pues de repente hay que hacer las cosas que hay que hacer, ¿no? Evidentemente pues es duro, es tremendo, pero esperemos que pues bueno, que haya paz en aquel país en el sentido de seguridad sobre todo. Y bueno, pues nos recuerda obviamente lo que ha pasado en El Salvador, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede y ya estaremos observando el tema. Mientras tanto llama mucho la atención pues qué onda con este avión C-130. Ya hemos comentado muchas veces de este tipo de aviones, cuando llevan militares o cuando llevan pues armamento, bueno, ¿qué está pasando en Toluca? ¿Por qué aterrizó este avión? No se sabe exactamente qué pasó, qué bajó. Evidentemente pues también hay muchos fake news en el sentido de que pues ponen ahí cosas que no son, ¿verdad? O sea, desde cosas chistosas hasta cosas que suenan muy serias pero que no son así, ¿verdad? O sea, por ejemplo, esta imagen donde ponían misiles o cosas así, ¿no? Hasta el tamaño está todo desproporcionado, pero bueno, digamos que es parte, ¿no? La misma inteligencia de Grug pues decía, pues sí, el avión llegó, está confirmado eso. Lo que no es verdad y está totalmente editado pues es todas estas imágenes que han salido de que sí traía al Yellow Submarine, ¿no? Ahí lo ponen al Yellow Submarine, que si traía, bueno, ya saben, ¿no? Que si traía todas estas armas y todas, ya saben, ¿no? O sea, tanques y cosas, bueno, ya saben cómo es el internet, ¿no? A la hora de las bromas, a la hora ya antes decíamos el Photoshop, ya es del pasado, ¿no? Ahora pues es la IA, ¿no? Es que sí, pues sí. Pues es que sí, ¿no? Y le meten mucha IA, pero lo que sí está confirmado, pues es que el avión Hércules ha llegado, ¿no? Y eso, pues también es interesante. En ese momento reportan un incendio en una estructura, una instalación del mismo régimen que funciona como una especie de tienda. Aseguran que esto sucede en la capital de Irán, según lo que reportan. Podría, evidentemente, para darles el dato exacto, hay que también ser muy precisos en este tema. Aunque se está revelando la imagen el día de hoy, no se puede determinar si esto fue hoy. Lo que aseguran es que esto ha estado sucediendo en los últimos días. Esta serie de situaciones de incendios hacia zonas del régimen. Sobre todo, esto está sucediendo específicamente hacia zonas de la misma instalaciones del régimen. Bancos que son relacionados al régimen, tiendas, instalaciones de distintos tipos.
pues son incendiadas por grupos a pesar de la alerta que hay en este momento. Y miren, otra imagen que también llama la atención en el tema de Irán es esta otra imagen que han mostrado. Esta habría sido, según dice el dato, el día 17 de enero, el día de ayer, donde se ven también algo de movimiento en las calles, en motos, en carros, pero lo que llama la atención es lo que está al lado derecho. Son militares, automóviles militares, en la provincia de Lorestán, donde se habrían desplegado ametralladoras y equipo de combate militar en distintas calles. Los edificios afectados, como estas tiendas de gran tamaño, son propiedad del régimen, según lo que reporta esta misma fuente, que por cierto son de estos activistas que han estado mostrando algo de información a través, pues, de sus propias redes. El video lo que muestra sería una instalación de varios pisos que habría colapsado en una parte, sobre todo por el incendio. Se escucha a una persona que está ahí al fondo, que le dice: no grabes a las personas, le dice. Esto, pues, pensando en que no vayan a identificar a las personas que incendiaron esto. O sea, entre ellos mismos se cuidan ahora de no grabarse por lo duro que se ha puesto el régimen en contra, pues, de lo que ya son disturbios, ya son, es una rebelión claramente en contra de ese régimen. Las autoridades iraníes de momento no han emitido una data oficial sobre qué está pasando internamente. Lo que sí es que estos incidentes, al menos en las imágenes, en los videos, se han multiplicado, según lo que muestran tanto estos movimientos en Lorestán y en otras regiones también de Irán. Es que también se estarían pues posicionando militares en distintos puntos, también en plan de que no vaya a haber más protestas, pero también en plan del nerviosismo que hay por un posible ataque de Estados Unidos o de Israel. Aseguran también en estas publicaciones que han estado haciendo que la preocupación de las personas que están ahora mismo, pues, tomadas por el régimen es muchísima, porque de momento hay un nuevo dato confirmado, digamos, por la HRANA. Hace rato les comentaba un dato que era de ayer en la noche. Bueno, hoy ya lo actualizaron y confirman 3.919 fallecimientos, o sea, 3.919 personas que se puede confirmar con nombre y apellido que han perdido la vida en estas protestas. Pero al mismo tiempo hay una lista, ojo con esto, de otros 8.949 personas, de las cuales se sospecha también ya perdieron la vida. Tienen ya las listas, pero están confirmando nombre por nombre. Así que, pues, la situación es complicada, no es rápido, pero pues ya son casi prácticamente 4.000 confirmados, más otros 8.949 que podrían, pues también son 3.919 para ser exactos, los nombres que tienen, y 8.949 los otros fallecimientos, otras muertes adicionales a esto. Con esto nos damos cuenta, pues, de que poco a poquito se van confirmando las cifras, pues, que se han comentado por distintos organismos. Mientras tanto, también, antes de irnos a lo que pasa en Rusia, déjenme comentarles que en imágenes que han estado mostrando, pues, de este descarrilamiento del tren, hace rato comentábamos de esta situación allá en España, ya dimos los datos de cómo se dio este tema, pero una actualización rápida. Habíamos comentado sí que había 100 heridos, eso ya lo habíamos comentado, varios de ellos graves, pero el número de fallecimientos eran 2 en ese momento, hace una hora más o menos. Ahorita son 7 personas que han perdido la vida. Es un incidente bastante duro allá en España. De hecho, en estas nuevas imágenes que han ido surgiendo no se ve el descarrilamiento de un solo vagón, sino, miren, ahí está uno totalmente colapsado, es el que comentaban los testimonios, que yo no lo había visto, y luego está este que está como semi colapsado, ¿verdad? Y desconozco si hay algo más del otro lado del tren, pero bueno, empiezan a salir ya algunas imágenes, muchas personas pues siendo atendidas en aquella región de España, ¿no? Y esto, pues bueno, lo iremos actualizando evidentemente más adelante, ¿no? Conforme vaya surgiendo datos confirmados, información, etcétera, ¿no? Y gracias a la comunidad que está viéndonos en España, le mando un fuerte saludo y bueno, pues gracias por estar atentos compartiéndonos información, ¿no? Otro asunto que también llama la atención, no solamente hay incendios en Chile y parte de Argentina, sino que también se reportan incendios en Ciudad del Cabo, allá en Sudáfrica, donde también se empiezan a mostrar imágenes de incendios. Esto, según lo que reportan, es un gran incendio en Bucap. Esto estaría sucediendo la noche de hoy, 18 de enero, según lo que dicen los datos. Habrá que ver más adelante a ver si hay confirmación de qué tamaño son los incendios y cómo son los afectados en esa zona, pero pues al final es una ciudad grande que está rodeada por bosque, que bueno, pues aparentemente un incendio forestal
enorme estaría afectando en aquella zona, ¿no? Eso también pues ya lo iremos comentando más adelante, ¿no? Mientras tanto, pues vámonos a otros asuntos también importantes de lo que está pasando en el mundo. Surge, por cierto, antes de irnos a la Rusia, surge un video del hijo, ya saben, con las cámaras así como si fueran cámaras del año del caldo, ¿no? Donde aparece el hijo de Maduro pidiendo que se tengan relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con Israel por parte de Venezuela. Llama la atención, pues qué rápido cambió en ese sentido de punto, diciendo no, que pues para llevarse todos bien y que no sé qué y no sé cuándo, y bueno, pues básicamente siguiendo la narrativa de Delcy Rodríguez al final de cuentas, ¿no? De tener una buena relación con Estados Unidos a pesar de la forma en que pues habrían llevado a su padre el día 13 de enero, apenas es 18 de enero, y ya pues hablando Maduro de tener o retomar relaciones diplomáticas con Estados Unidos, con Israel. Por cierto, pues en el periodo de Maduro no había relaciones diplomáticas entre esos países. Llama la atención esto, ¿no? También, bueno, vámonos a otros asuntos importantes. Vámonos a otros temas importantes. Nada más decirles que hay una actualización que van a dar hace un momento más. Masoud Pezeshkian, el presidente iraní, ha salido a dar algunos comentarios. Veremos si se puede confirmar esto, pero dentro de lo que se ha comentado, que pues vamos, no sorprende la narrativa, pues aseguran que cualquier movimiento en contra del líder supremo pues será duramente castigado, ¿no? Eso es todo. Pero dices tú, bueno, ¿y eso cuál es la novedad? ¿Cuál es lo distinto? ¿Cuál es el detalle? Casi 2 semanas sin aparecer y aparece para decir lo obvio, pues lo que se supone que tendría que hacer el régimen, pues defender a su líder, ¿no? En todo caso, por algo le dice el líder supremo, ¿no? No sé. Se me hace raro el comentario, por eso vamos a esperar a ver si encontramos el video, porque sí que algunos medios o foros de allá de Irán lo traen, pero normalmente él saca video, así que vamos a esperar a ver si está ese detalle, pero digamos que pues, básicamente como quiera no dijo nada aparentemente. Pero bueno, vamos a lo que pasa en este estado de emergencia que se está viviendo en una zona de la capital de allá de Moscú, en el Oblast de Moscú. Vamos al detalle. Fíjense lo que reporta. Vamos a escuchar. Бетонные плиты. Пар идет, слышно прорыв. Se vive una situación tremenda allá en Moscú, en un oblast, en una zona del oblast se llama esta región Chejov. Vamos al mapa para identificar exactamente qué parte de Moscú es. Estos son, digamos, una ciudad que está en las afueras de Moscú, en lo que llaman allá el oblast de Moscú, ¿verdad? Es esta zona, esta ciudad. Aquí en este momento se reportan 110 edificios en los que ha colapsado la energía, no hay energía. Son 110 edificios en las que bajo temperaturas polares, porque ahorita tienen un vórtice allá tremendo de temperaturas de menos 23, menos 24 grados centígrados, todos esos 110 edificios están sin calefacción. Ahí mostraba un poco esta persona esta situación. Se han estado comentando en los foros rusos toda esta situación. Es parte de lo que se han estado comentando en esos mismos foros. Y aquí tengo pues algunos de los detalles de esta situación, ¿no? Varios foros ahí que han estado confirmando esta situación y me llama mucho la atención. Según lo que reportan, hay una crisis total, aseguran, dentro de esta zona de Chejov. Según lo que reportan, este lugar está en menos 25 grados y sin calefacción. Simplemente tendrán que abandonar la zona. Según los detalles, no hay ni agua caliente ni calefacción tras el colapso del sistema térmico centralizado. Según lo que reportan, más de la interrupción habría afectado 110 edificios, por lo menos que se sepa hasta el momento, así como también otras instalaciones sociales clave, dejando sin servicios básicos a familia y ancianos y niños y todo. Bueno, pues es una zona en todo caso que ha estado afectada. No se habla de ningún tipo de sabotaje hasta el momento, no tengo ningún reporte de sabotaje, simplemente es una falla, ¿no? Por lo menos lo que parece. Lo que sí es que, bueno, pues ahora mismo se colapsaron. Lo que se colapsó también aparte son las redes, porque empezó a haber un montón de mensajes por este estado de emergencia en el que pues la gente está pidiendo ayuda, porque evidentemente esto es rápido. O sea, esto se te empieza a congelar básicamente. Entonces tienen que hacer algo inmediatamente. Todo el edificio, pues al final de cuentas tiene tuberías y esas tuberías generan una calefacción completa, ¿verdad? Yo recuerdo que en otros reportes que hemos hecho, pero de Canadá, por ejemplo, hay ciudades en las que cuando están a menos 20 grados, si colapsa la calefacción, se evacúa el edificio porque pues
no se debe estar en un edificio con menos 20 grados centígrados, sin calefacción, sin electricidad, ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues yo me imagino que harán algo similar, supongo yo, no sé, ya veremos, ¿no? Mientras tanto, ahora mismo hay riesgo de apagones en distintos puntos de Rusia, ya que pues muchos encienden los calefactores simultáneamente y sobrecargan la red eléctrica, dejando a zonas como Chejov sin luz. Además, pues evidentemente sin calor. El pronóstico empeora porque toda la próxima semana van a estar temperaturas de menos 30 grados en la región, y esto pues evidentemente es parte también de lo que se vive en esa zona del mundo, donde por cierto Ucrania, y aquí pues ya los hemos comentado en los últimos días, también ha estado bajo una crisis energética durísima, nada más que en este caso pues por los ataques. Vamos de hecho pues a ese detalle. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahorita de lo que está pasando allá en Ucrania, precisamente en el tema energético? Hay varios reportes importantes. Según lo que reportan, hay otro golpe de parte de Rusia a la energía ucraniana en pleno baja de temperaturas, en pleno ola invernal o tormenta invernal, en la que Rusia lanzó estos ataques de infraestructura energética y de transporte en Ucrania, una ofensiva invernal que busca asfixiar al país en medio de temperaturas polares. Según el ministro de Defensa ruso, los ataques habrían incluido instalaciones de ensamblaje de drones ucranianos de largo alcance. También, según el mando militar de ese país, aseguró que el golpe generó un emplazamiento temporal de militares ucranianos de al menos 149 ubicaciones, según dicen ellos. Kiev y Odessa ahorita están con algunos sectores a oscuras. La ofensiva rusa ha identificado ciertos puntos débiles de la defensa ucraniana en cuanto a sistemas eléctricos en la parte sur, donde habían carecido de misiles hasta hace apenas unos días, y bueno, son las zonas donde han estado atacando, incluyendo la capital ucraniana y todo lo que es el este de ese país. El presidente ucraniano ya convocó una reunión de emergencia el día sábado, aquí se los comentamos el día de ayer, para coordinar la reparación urgente e implementar nuevas medidas de resistencia energética. Así que bueno, también ahí está el asunto. Hay incluso un ataque que se hizo en Yarkov, por cierto, a un edificio civil, ¿no?, en esta zona, y hubo pues varias personas que perdieron la vida, entre ellos una mujer. También hubo varios heridos civiles en esa zona, según lo que dice el alcalde de Yarkov, Igor Terejov, ¿no? Que también, bueno, son de esas actualizaciones, ¿no?, que se van dando en aquella región del mundo y que, bueno, sigue siendo, pues evidentemente tremendo. Vamos a otros temas también importantes. Hubo hace rato, para que no vayan a caer pues en este dato de esta desinformación que estuvo haciendo, porque pues sí que era muy impactante, pero pues ya en la revisión que hacíamos para determinar si esto era real, porque era muy muy fuerte la información, pues hubo una respuesta de inteligencia ucraniana para desmentir esto. Miren, estuvo surgiendo un dato en el que decía lo siguiente, y esto aquí lo tenemos, este era el dato, aquí venía pues algunos videos incluso hablando de lo siguiente. Déjenme les cuento toda la historia para que vean cómo estuvo. Según el reporte, decía que y sí se hace esto de repente, pero esto que voy a platicar no sucedió, aunque se comentó como un suceso real en un principio. Decían que Ucrania le mandó información con algunos detalles falsos a Estados Unidos, cosas de inteligencia interna de cómo va la guerra, y le dio algunos detalles falsos y se los mandó a Estados Unidos, a inteligencia de Estados Unidos. Y luego de repente, de la nada, esa información apareció en los rusos, y esa información ya la tenía inteligencia rusa. Esto se hace para detectar posibles topos, posibles filtraciones de inteligencia. Esto es lo que se sabe en ese dato que surgió. Dice, los servicios de inteligencia ucranianos enviaron información estratégica falsa a los servicios de inteligencia estadounidenses y observaron que la información había sido transmitida a Rusia y utilizada por las fuerzas rusas, según un canal francés que se llama LSI. Esto, aquí está el reporte de la respuesta. Esto lo dice el Centro for Countering Disinformation, que ese es un centro que se dedica precisamente a tratar y verificar si la información es real. Esta es una cuenta de inteligencia de Ucrania, verificada totalmente con el loguito ¿cómo se llama? Gris, ¿no? Que es el que utiliza Twitter cuando es una oficina de gobierno confirmada, ¿no? Entonces, bueno, y ellos ya dan toda la explicación en la que dicen que esto es totalmente falso. Fíjense cómo es contra inteligencia. O sea, es una inteligencia que filtra una información en la que hace parecer como que hay una desconfianza de una inteligencia
entre Ucrania y Estados Unidos en un momento muy difícil, en un momento de tensiones, y al mismo tiempo con eso generar desconfianza entre ambos lados. Y dice, y aquí da toda una explicación y da todo un hilo muy interesante. Miren, da todo un hilo de información en la parte, ahí están, son cuatro puntos, digamos, donde van dando todos los datos. Les leo algunos de ellos. Dice, circula en internet una información falsa de que Ucrania supuestamente proporcionó a Estados Unidos inteligencia distorsionada que luego fue utilizada por Rusia. Esto es una teoría de conspiración deliberada que fue expresada en algunos medios extranjeros sin ningún hecho que respalde. Empezó en Francia, por cierto, esa información. Y luego dice lo siguiente: las afirmaciones sobre esa ruptura inevitable en colaboración entre servicios de inteligencia ucranianos y estadounidenses también son falsos. En realidad, Ucrania sigue cooperando con sus afiliados y socios en materia de seguridad y en intercambio de información continua. Dice el siguiente punto: esta desinformación se ha estado difundiendo por varios grupos públicos rusos, así como en redes sociales mediante cuentas falsas, con el objetivo de socavar la confianza entre Ucrania y sus principales socios occidentales, especialmente en el contexto de diálogo sobre el plan de paz. Y el último punto dice lo siguiente: el objetivo de esta noticia falsa es también sembrar dudas sobre la eficacia de los servicios especiales ucranianos y desacreditar el apoyo internacional. Pues bueno, ahí están los tejes y manejes, ¿no?, de inteligencia. Vámonos pues a los comentarios. Se ha podido observar que una serie de hackers habrían logrado transmitir el mensaje del heredero exiliado en canales oficiales, en canales del Estado de Irán. Varias señales de televisión de Irán, incluida la poderosa radiodifusión de la República Islámica de Irán, habrían sido interceptadas por desconocidos. Según lo que reportan, reemplazaron el contenido del régimen por estas imágenes donde se observa un mensaje de el mismo Reza Pahlavi, el heredero. Según lo que reportan, este ataque cibernético en los canales afectados mostraron estas imágenes de las también protestas más recientes. O sea, no solamente fue las imágenes de Pahlavi, sino imágenes pues también de este personaje, pues que se ha convertido en iraní. Aquí está una persona que grabó en la televisión, cómo aparece ahí en la televisión iraní esta situación. El video sale Pahlavi llamando a la unidad del pueblo iraní, criticando duramente al régimen actual y alentando a continuar la lucha por un Irán libre y democrático. Hasta el momento las autoridades iraníes no han emitido una declaración formal, aunque se sospecha que los servicios de inteligencia y ciberseguridad estarían movilizándose para contener el incidente. El ataque llega a momentos de alta tensión interna, con huelgas generalizadas, desobediencia civil y un aumento del creciente descontento del régimen de los ayatolás. No es la primera vez que se dan estos ataques, la vulneración de la televisión estatal, pero esta vez llega en el momento exacto. Hay ocasiones en las que el grupo Anonymous y otros colectivos disidentes también han logrado infiltrarse en esa televisora. La aparición de Reza Pahlavi en televisión estatal, aunque de forma digamos masiva se ha dado este mensaje, evidentemente pues hace tiempo que no se veía un ataque de esta magnitud allá en aquella parte del mundo. Es parte, digamos, de lo que está viviendo en estos momentos, junto con las protestas. El hackeo fue rápidamente replicado en Twitter, en Telegram, en TikTok, en muchas otras regiones del mundo, a través de redes locales, de redes de foros, etcétera. Estuvieron publicándose. Medios especulan sobre una posible participación de actores extranjeros en la operación, aunque no se ha posicionado de manera oficial ese tema. Hay que recordar que el líder supremo, Ali Khamenei, este líder del régimen iraní, estuvo apareciendo ayer en cadena nacional, tratando de elevar una escalada y una retórica en contra de Occidente. Khamenei no se contuvo al mencionar a Donald Trump, en el que calificó como un criminal internacional. Además de eso, Irán acusa a Israel de ser el coautor intelectual de la sedición, como denominó a los manifestantes o las manifestaciones masivas de las protestas que se han dado en aquel país. Además de esto, Estados Unidos, Irán también acusa a Israel y a otros países de Occidente, asegura, sin determinar quiénes, ¿no? Las fuerzas de seguridad están desplegadas masivamente y se han visto vehículos blindados prácticamente en todas las regiones. Hay bloqueos de internet constantes, aunque el día de hoy se reporta un aumento del internet, o sea, ha ido aumentando paulatinamente. Eso también es importante. Miren, aquí están esos picos de internet y luego está la caída de varios días y luego el regreso de internet. Así que seguramente en las próximas horas estaremos viendo un aumento de imágenes de lo que está pasando en aquella parte del mundo.
y pues ya iremos reaccionando a esta situación. Naciones Unidas y líderes europeos han pedido contención, pero han sido pocas las pronunciaciones de los organismos internacionales. Eso pues también importante. Por cierto, también ya se encontró los restos de aquella nave desaparecida en Indonesia, ¿se acuerdan? Partes del fuselaje, partes del avión se han ido encontrando de manera oficial, porque salieron muchas imágenes al principio de que habían encontrado partes pero eran falsas. Hasta el momento pues ya ahora sí se publica que habrían encontrado los restos de la aeronave. Según lo que reportan, se encontraron las ventilas del ATR-42500 y también parte de la cola y el fuselaje. Las autoridades de Indonesia, según lo que reportan, habrían encontrado pues este momento ya en Java, ¿no? Esta es una isla, bueno, hay que recordar que en Indonesia son 25,000 islas y de esas 25,000 islas, pues bueno, muchas de ellas se comunican o por pequeños barcos o también por avión, ¿verdad? En esa región del mundo. Entonces, pues así es como se vive este tipo de lugares. Las piezas encontradas incluyen parte del fuselaje, la ventanilla también, según informó Muhammad Arif, jefe de la agencia de socorro de Makassar, esto en rueda de prensa. La aeronave cubría la ruta entre Yogyakarta y Makassar, en la isla de Yulumesi, es donde pues se perdió el contacto con la torre. Esto, pues bueno, durante una aproximación al aeropuerto Sultán Hasanuddin, en la zona de difícil acceso ubicada dentro del Parque Nacional Butimaru, que es ayer les ponieron las imágenes, el bosque se ve espectacular, se ve un lugar pues realmente increíble, pero pues también muy difícil el acceso, ¿no? Son montañas y riscos y cañones llenos de selva, muy complicados para poder llegar. Según lo que reportan, más de 1,000 rescatistas están trabajando en el operativo. Para este momento no se habían localizado ningún ocupante del avión de momento. Entonces, pues bueno, se presume que pues que no hay sobrevivientes, pero de momento no se sabe, ¿no? O sea que habrá que esperar. Hay que recordar que eran 10 personas, ¿sí? 7 tripulantes, según lo que reportan, y 3 pasajeros, todos ellos funcionarios del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesqueros de Indonesia. No se sabe tampoco de la razón, porque posiblemente es muy temprano todavía para saber la razón de la caída de este avión, ¿no? Eso también pues habrá que esperar a más detalles, ¿no? Mientras tanto, vámonos a otros asuntos también importantes. Hay pues varias reacciones. Vamos a platicar también de lo que reacciona pues Francia, Europa, etcétera, hacia lo que está pasando, hacia pues el movimiento que hace Estados Unidos por el tema de Groenlandia. Pero antes de eso, antes de irnos fuera de todo ese tema, hay que comentar lo que ha estado diciendo este personaje. Él es el fiscal de Irán, y en el que pues lanza otra vez una advertencia muy tremenda en esta ocasión, pues para, digamos, que no quede dudas de lo que va a pasar con la gente que ha estado protestando en aquel país. Irán promete a través del fiscal de Teherán que habrá castigos firmes y rápidos. Los juicios duran 2 a 3 minutos. Se les halla culpables, se les deja o muchos años en la cárcel o con castigos que van hasta la pena capital. Según el fiscal de Teherán, este señor que se ve aquí en la pantalla, Ali Salehi, declaró que los detenidos en las protestas recibirán sanciones severas y sin demora. Según calificó que las tonterías sin fundamento, dijo, habrían de ser eliminadas. Afirmó que solamente hay 800 manifestantes detenidos, aunque las cifras evidentemente son de miles. Se habla de más o menos unos 20,000 los detenidos, de 19,000, 20,000 por ahí. Miles de personas que habrían perdido la vida también. La ONG HRANA confirmó que ya se llevan ahorita de los detenidos 52 ejecutados. Esto desde el día 5 al 14 de enero. El balance es de 3,090 personas fallecidas, aunque las cifras podrían ser muchísimo mayores. Ahora mismo hay otros 3,800 casos extras que están siendo revisados nombre por nombre para confirmar. También hay 22,123 detenidos, 2,055 heridos graves. Así que pues, la situación es complicada. Vamos a lo que pasa en esta reacción europea con el tema de Groenlandia. Vamos con eso. Miren, lo que está pasando en el tema pues de Groenlandia, ya hay un contraataque de parte pues de Europa, de parte de Francia en esta ocasión. Pues la forma en que lanza el mensaje Francia llama la atención. Amenaza con activar la bazooka, dice, la bazooka de la Unión Europea contra Trump. Y es que pues es un tema en el fondo comercial. Macron pide usar el arma comercial más poderosa del bloque europeo si Estados Unidos impone aranceles por el conflicto sobre Groenlandia. El presidente Macron, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, anunció que pedirá formalmente a la Unión Europea activar su instrumento anticoerción, antiamenaza, de parte pues de la Unión Europea, lo que llama la bazooka comercial. Si Estados Unidos cumple su amenaza de imponer aranceles del 10% a países europeos desde el 1 de febrero,
Europa también va a aplicar pues también un contraataque según lo que ha afirmado. Dentro de estas represalias, dentro de estos contraataques que se están haciendo, la herramienta más temida de la Unión Europea es el instrumento anticoerción que fue creado en 2023. Este permite represalias rápidas y coordinadas frente a presiones económicas extranjeras. O sea, permite que se tomen decisiones rápidas de toda la Unión, porque es un muy tardado, muy burocrático el cambio o la reacción de la Unión Europea, si se han fijado, pero esta herramienta hecha en 2023 permite que rápidamente toda Europa se coordine y haga movimientos para evitar pues este tipo de problemas. Aseguran que esto va a permitir una represalia rápida y coordinada frente a las presiones económicas extranjeras. Su uso nunca ha sido contemplado o nunca ha sido llevado a cabo hasta ahora. Se creó esa herramienta, pero no se ha aplicado. Así que esta sería la primera vez que se aplica. El presidente de Estados Unidos está exigiendo que se concrete en la compra completa e íntegra de Groenlandia. Francia, Alemania, Reino Unido, Noruega, Suecia, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, entre otros países, se han enviado contingentes militares hacia Groenlandia, mostrando fuerza y mostrando que pues es un área segura, que no es verdad que se tenga un problema de potencial invasión de Rusia o de China. Lo que busca Macron, según dicen, es rapidez, y este es un instrumento anticoerción que podría activarse con una mayoría cualificada de parte de los europeos. Es, pues esta guerra fría 2.0 entre Estados Unidos y la Unión Europea. Según una encuesta en enero de 2025, el 85% de los groenlandeses están en contra de unirse a Estados Unidos. Las manifestaciones en Nuuk, en Copenhague, también se han visto este fin de semana, mostrando un rechazo popular absoluto a la propuesta de Trump. Así que, pues bueno, ahí está el tema. Por otro lado, también, déjenme comentarles de una vez una nota relacionada a lo de Groenlandia, en la que el presidente Trump anunció no solamente estos aranceles, sino que pues podría haber otras reacciones de presión aparte de lo arancelario. El primer ministro Jens Frederik Nielsen confirmó que Groenlandia se mantendrá con Dinamarca y la Unión Europea y la OTAN, no con Estados Unidos, participando incluso el primer ministro Jens Frederik en manifestaciones públicas. Vamos a otros asuntos también importantes. Fíjense que en Taiwán han caído varios periodistas y militares, periodistas taiwaneses, militares taiwaneses, que han estado filtrando información a China, y evidentemente pues ante esto hay una fuerte reacción. Vamos a la información de lo que se sabe en ese sentido, y pues según lo que reporta este informe, pues ahora mismo ante este movimiento que hacen los taiwaneses, mostrando pues que hay grietas, digamos, dentro del mismo Taiwán, ¿no? Pues también muestran fuerza y contundencia en ese sentido. Aseguran que un periodista y 5 militares, entre algunos militares activos y otros retirados, fueron arrestados bajo sospecha de filtrar secretos militares a China, en lo que se perfila como uno de los casos de espionaje más graves de lo que va en los últimos años. La Fiscalía del Distrito de Seotou ordenó la detención y la incomunicación de estas personas tras realizar allanamientos simultáneos. Esto fue el día de anteayer, o sea, el allanamiento a estas casas de estas personas, 16 de enero. Entraron a sus casas al mismo tiempo, al domicilio de este periodista, de otros 9 militares vinculados al caso. El reportero detenido fue identificado como Lee Chen-yu, de CTI News, medio conocido por su postura favorable a mejorar las relaciones con China. Lin presuntamente pagaba militares para obtener y reenviar información clasificada. Según las investigaciones, Lin habría entregado sumas de dinero que oscilaban entre varios miles a decenas de miles de dólares taiwaneses, pues a cambio de información militar relevante. Los detenidos están acusados de violar 3 cuerpos legales fundamentales: la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Anticorrupción por aceptar dinero y el Código Penal de Taiwán. CTI News se defiende. La televisora reaccionó negando haber sido registrada por las autoridades y pidió juicio justo y equilibrado para Lin. Además, acusó a algunos medios de difundir información falsa sobre ese asunto. En un comunicado contundente, el gobierno taiwanés también denunció maniobras de infiltración del Partido Comunista Chino y afirmó que mantiene un alto nivel de alerta para detectar actividades sospechosas en sus Fuerzas Armadas. Bueno, eso es lo que dice por lo menos el Ministerio de Defensa de ese lugar. Eso pues también llama la atención el día de hoy, ¿no? Bueno, y hablando de Asia de una vez, platicamos de lo que han hecho los coreanos del sur, que llama la atención, Chéquense este monstruito, así le llaman. Esto que están viendo es un misil, ¿no? Según lo que reportan, literalmente le llaman el monstruo, el misil Hyung-moon 5,
Y este misil sería la forma en que Corea del Sur puede disuadir a Corea del Norte. El monstruo, o el conocido misil Hyunmoo-5, sería clave, aseguran, para la disuasión de Corea del Norte. Según lo que reportan, hay pues un despliegue que se ha hecho. Este es un despliegue por parte de Corea del Sur que pues ha obviamente llamado la atención el día de hoy. Según lo que reportan en última hora, Corea del Sur decidió oficialmente iniciar los preparativos para promocionar su misil más avanzado Hyunmoo-5, descrito como monstruoso por su tamaño y capacidad destructiva. El movimiento busca reforzar la disuasión militar frente a los programas nucleares de misiles de Corea del Norte y ha intensificado sus pruebas balísticas en los últimos meses. El ministro de Defensa Hao Jung-bak pidió aumentar significativamente el arsenal ofensivo de ese país a nivel pues que nunca se había visto. Aunque se presentó públicamente en 2023, la mayoría de las especificaciones de este monstruo se mantenían clasificadas. De hecho, se mantienen clasificadas todavía. Lo único que sabe es que llegan a 3.000 kilómetros de distancia. Cualquiera de los objetivos que pueda tener este misil, a 3.000 kilómetros sería posible poder atacarlos. El gobierno confirmó que la producción de este misil ya está en marcha en manera masiva y se está tomando medidas para aumentar la velocidad de fabricación y despliegue. Dice, debemos de contar con una cantidad considerable de misiles monstruosos, dice, para lograr un equilibrio antiterrorista, dijo el ministro de Defensa. Un tema muy interesante porque, por un lado, estamos hablando del ministro de Defensa, pero el primer ministro de Corea del Sur trae una onda muy diplomática. No se han fijado. Trae un estilo muy diplomático de hablar con Japón, con China, con todo el mundo. Incluso ha intentado hablar con Corea del Norte. Pero al mismo tiempo también, pues la parte defensiva la han ido aumentando, ¿no? No ha parado esa parte. Ellos hablan de un equilibrio por el tema nuclear de Norcorea. Hay más información de lo que está pasando allá en Chile. Muchísimas gracias, por cierto, a Chelis, que esperemos que esté bien allá desde Chile. Pues bueno, varios datos. Al parecer sí son 16 personas las que han perdido la vida, según los datos. Esperemos que ya no sean más, porque sí está terrible el asunto. Mucha gente pues han perdido sus casas. Hay 50,000 evacuados, según el último dato que tenemos de medios chilenos, en el que aseguran que es una tragedia ambiental, pero también una tragedia humana. Al menos 16 personas han perdido la vida, 50,000 han sido evacuados. Esto en regiones de Ñuble y de Biobío. Esto a unos 500 kilómetros de Santiago. El presidente Gabriel Boric decretó estado de desastre natural, movilizando recursos disponibles, incluida la intervención de las Fuerzas Armadas para controlar la zona y apoyar la evacuación. En este momento se reportan aproximadamente son 14 los ¿cómo se llama? Los puntos, los focos, digamos, de afectaciones, ¿sí? Según lo que reportan, son aproximadamente 14 puntos, 14 focos que se están viviendo ahora mismo con este problema, con estos incendios. Así que pues también atentos con esa situación. Es pues un asunto que estaremos aquí dándole seguimiento. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que habría 16 personas fallecidas. Solo en la mañana del 18 de enero en la región de Biobío se reportaban este número de personas. Bueno, pues situación también tremenda. Evidentemente se ha evacuado. Se está evaluando posibles toques de queda nocturnos para restringir los movimientos de personas, evitar saqueos y evitar nuevos focos intencionales de fuego. El mismo presidente electo, José Antonio Kast, también instó a dejar toda la política a un lado y apoyar a las autoridades en el combate al fuego. Dice, no hay espacio para la política en este momento crítico, asegura el presidente electo José Antonio Kast. Que hubo elecciones hace poquito y pues está el presidente actual, que es Boric, y el presidente electo, que es José Antonio Kast. Se han emitido 87 alertas del sistema de alerta de emergencia que activan evacuaciones masivas. Actualmente, como les digo, hay 14 albergues también que estarían funcionando para acoger a las personas desplazadas. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, la CENAPRED, advirtió que hay un riesgo directo de salud por el calor extremo, también por la propagación acelerada del fuego, ¿no? Eso pues también hay que tomarlo en cuenta. Y miren, si observamos el potencial de fuego, ¿no?, que hay en Chile en este momento, vamos a en este filtro, en vamos a decir, forma de ver el mapa del clima, se puede observar dónde hay mayor riesgo de incendios. Y precisamente pues en toda esta región, desde Talca, Santiago, etcétera, o sea, toda esta zona, se viven en riesgos de incendios. También para Argentina, por el calor, por la falta de agua, etcétera, se vive la potencial incendio en esa región. Así que atentos con eso. También hacia Brasil hay una zona muy al norte, digamos, al noreste,
también se vive en riesgo de incendio. Y en este momento en México en 2 puntos también hay riesgo de incendio, que es hacia Baja California Sur, parte pues de Sonora, Sinaloa y Sonora, pedazo, y también hacia Tamaulipas, Texas, parte de Coahuila y Nuevo León, ¿no? Esta zona también de México se vive con probabilidades altas de incendios en este caso no es por el calor, porque acá estamos en invierno, pero sí que por condiciones de falta de humedad, etcétera, hay también condiciones de posibles riesgos de incendios. Bueno, pues así las cosas en ese asunto. Vámonos pues a los comentarios. ¿Cómo ha estado Cebolla? A toda la comunidad que nos ve desde Chile, muchísimas gracias por acompañarnos. A la comunidad que nos ve en Estados Unidos, en California, San Diego, por cierto en Illinois, muchísimas gracias. Están con un friazo tremendo en Minnesota, bueno, están allá congelándose. La comunidad que nos ve en Nueva York, en Florida también, muchísimas gracias por acompañarnos. En España, Ciudad de México, obviamente, muchísimas gracias. Hace un ratito no alcancé a saludar, al final me di cuenta, había un comentario desde España que están comiéndose una rica paella. No sé si nos está acompañando ahorita, pero le mando un saludo y pues bueno, provecho ahí con su comida. Dice, tenemos que perder el miedo. Dice, ¿cómo has estado? Saludos. Fifi Chaira, saludos. ¿Cómo has estado? Un gran saludo. También a Eliseo, a Eliud, a Mágico Luna. Muchísimas gracias por acompañarnos. Beatriz Álvarez Cebolla. Oigan, muchas gracias a los miembros del canal, los que hacen ese esfuerzo, ese extra, pues por ayudar a que este canal pueda ser sostenible, pueda existir. Lo agradezco muchísimo. De los que nos apoyan con un super chat, con un super gracias, con una membresía, se agradece obviamente a todos los que están suscritos, mil gracias. Dice Gabriel, buenas Pepenautas, dice, Pepe, hace un rato se descarriló un tren en España, en Madrid, España. A ver, vamos de una vez pues, a comentar este asunto. Déjame ver nada más qué está pasando con este tema y lo vamos comentando. Fíjate que no lo tenía yo en el reporte. Déjame ver qué puedo observar aquí y lo vamos también comentando. Pero mira, ya lo estoy viendo. Permítanme, vamos también con eso una vez. Eliseo, ¿cómo estás? Cebolla, muy buenas. Medios de España y gracias aquí a Gabriel también. Aquí en los comentarios han estado comentando sobre este terrible descarrilamiento. Esto en España dejó pues personas sin vida, dejó también paralizadas las rutas. Al menos 2 personas se confirma habrían fallecido según los medios españoles. Esto sucedió el día de hoy, 18 de enero de 2026. Dos trenes de larga distancia habrían descarrilado en la localidad de Ademuz, en la provincia de Córdoba, afectando fuertemente la red de alta velocidad de Madrid y Andalucía. Al menos estas 2 personas pierden la vida, según reportes iniciales, aunque se desconoce la cifra exacta. El accidente ocurrió en los desvíos de la entrada de la vía 1 en la estación de Ademuz, cuando un tren procedente de Málaga evadió la vía contraria. El primer tren de la empresa Liro, según reportan, descarriló e invadió la vía continua, lo que provocó el descarrilamiento del segundo tren que circulaba en esa misma vía. La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha sido suspendida de manera indefinida por ahora, generando obviamente afectaciones a miles de pasajeros también. Varios pasajeros fueron evacuados con la ayuda de herramientas improvisadas como martillos para romper cristales, según los testimonios, como que no estaba ahorita preparada la zona para una emergencia así, ¿no? Hay un periodista de la RNE que viajaba en uno de los trenes y confirmó que 2 vagones descarrilaron y se volcó uno completamente, según el detalle. Bueno, miren, aquí se ve en esta imagen, esta primera imagen que ha estado circulando, pues cómo está como descarrilamiento completo de al menos uno de estos vagones, ¿verdad? Está muy loco el tema, la verdad. Miren, aquí hay más de estas imágenes que han estado circulando, ¿no? Qué fuerte por ahí. Gracias, Gabriel, por darnos el dato. Fíjense aquí, dice ahí ambulancia, bomberos, fuerza del Cuerpo de Protección Civil también se movilizaron rápidamente. La Administración de Infraestructura Ferroviaria confirmó el incidente en redes sociales y detalló también la secuencia pues de cómo les comenté más o menos los eventos. Testigos también relatan la escena de confusión con pasajeros buscando personal médico y auxilio por posibles heridos antes de ser desalojados. Las autoridades ferroviarias ya iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del incidente. Otro medio asegura lo siguiente. A ver, vamos a ver las coincidencias ahí del tema. Parece este es un poquito más actualizado. Dice el tren Liro, ¿verdad? Es Liro, es el río de larga distancia que viaja de Málaga y Madrid, descarriló el 18 de enero. Ok, bueno, sí, ese es el tema. Invadió la vía contraria, según también lo que dicen, colisionando con un tren AVE
que se dirigía hacia Huelva. O sea, el que iba hacia Huelva es con el que choca. La Guardia Civil reportó al menos 2 personas fallecidas. También se confirma también esa parte. Más de 100 pasajeros resultaron heridos. Este es otro dato que no teníamos. 100 pasajeros aparentemente heridos y varios de ellos de gravedad. O sea que estuvo fuerte esto. Tras el choque, ambos trenes quedaron fuera de las vías. La infraestructura sufrió daños severos, lo que ha obligado a suspender completamente el tráfico ferroviario entre Madrid y Andaluz. Así está la cosa, ¿no? Pasajeros atrapados han compartido pues algunas imágenes del interior. Obviamente eso no lo podemos poner aquí, pero ya por lo que estoy viendo aquí también en Twitter hay imágenes algo fuerte. Y bueno, pues eso ya lo dejamos. Pero el punto es que pues se da esta situación. Por cierto, ya que estamos retomando algunos puntos, déjenme comentarles algunas otras notas de lo que pasa en otras regiones del mundo. Vamos con eso. Miren, el ejército sirio ha lanzado una ofensiva relámpago y una toma de control de varias regiones clave en el norte en Siria, rompiendo el pacto kurdo y tensando pues esta tregua. Bueno, ya no había tregua, ¿no? Ya el día de ayer ya se reportaba pues estos ataques, pero el día de hoy lo que es, medios árabes, pero también internacionales, por ejemplo, The Guardian confirmaba que el ejército sirio sorprendió irrumpiendo en varias ciudades controladas por los kurdos. Como ayer, recuerdan que empezaron los movimientos, de repente los sirios se movilizaron por varios puntos al mismo tiempo y sorprendieron otras zonas que no esperaban aparecer. O sea, los sirios. ¿verdad? Las fuerzas democráticas sirias, lideradas por los kurdos, denunciaron que el gobierno violó un acuerdo de marzo de 2025 que buscaba la integridad de las fuerzas del Ejército Nacional, y que eso es lo que también dicen los sirios, que dicen, oigan, pues ustedes no se están integrando como habíamos quedado. Aunque los kurdos se retiraron de buena fe en zonas pactadas, las tropas sirias, dicen ellos, siguen avanzando más allá de los límites acordados, incluyendo ciudades y yacimientos petroleros clave, y ahí es donde va a estar el tema, ¿no? Esas zonas petroleras, ¿no? La semana pasada, vamos al mapa, ¿no? De dónde está este conflicto, que ya tiene varios días que hemos estado pues dándole seguimiento, ¿no? Que si se rompe y que si se ponen de acuerdo y que si no se ponen de acuerdo. Esto es Siria, ¿no? Acá está Damasco, que es donde está la capital y todo eso. Y luego hacia el norte, en Alepo, es donde están los desacuerdos, ¿verdad? Hay zonas que controlan los kurdos, hay otras zonas que controlan los sirios. Los sirios pedían unidad y decir, bueno, vamos todos a poner de acuerdo. Decían los kurdos, pero pues ¿qué nos vas a dar? Básicamente, ¿no? Y en esos acuerdos estaban cuando de repente pues se retomó el conflicto, básicamente, ¿no? Aunque los kurdos se habían retirado de buena fe en zonas, aseguran pues que los sirios avanzaron a otras en las que no había acuerdo. La semana pasada, fuerzas sirias expulsaron a los combatientes kurdos de barrios de Alepo, y esto obviamente generó pues que hubiera un aumento en el conflicto, en el potencial. Ahí no había conflicto, pero empezó el conflicto otra vez, ¿no? Los kurdos, por cierto, el día de ayer, no sé, híjole, tenía la imagen, pero no sé si ya la borré. La tenía ayer y ya se me pasó. Aquí está, mira, no, sí la guardé. Miren, este es un puente que tumbaron los kurdos para que no sigan pasando los sirios. Esto que está aquí, esta es la imagen antes y esta es la imagen después, ya colapsado el puente. Esto es algo muy importante desde el punto de vista estratégico. Sería esto sobre un viejo puente en el río Éufrates, un cruce que es clave y que conduce a la ciudad de Raqqa. La destrucción de esta infraestructura busca limitar el movimiento estratégico en la región durante esta ofensiva. Así es como quedó, así es como estaba, ¿no? Es el río Éufrates, un río muy histórico, un río con mucha historia, ¿no? Pero bueno, pues ahí estaba y así quedó destruido el puente, ¿no? Bueno, pues eso pasó ayer, nomás que ya no alcancé a comentarlo, ayer 17 de enero, pero bueno, pues ahí está el dato, ¿no? Vamos a otros asuntos también importantes. Pues a una rebelión, evidentemente un tema que llama la atención en este sentido. No es el primero que se observa, pero sí que pues cada vez son más los personajes. Llama la atención porque aparte tienen como todo un formato para darle pues credibilidad, porque luego la clásica es de que no, pues quién sabe quién será, no sé qué. Uh-huh. Entonces pues ponen a un lado, ponen su nombre, salen con el nombre aquí en la ropa, y a un lado pues un documento que supuestamente pues avalaría quiénes son estas personas. Evidentemente un asunto que pues que es parte de esa rebelión que está aumentando dentro de Irán. Y ante esta situación se lanza un mensaje esta ocasión desde Irán hacia Estados Unidos por la sospecha de que viene un ataque en contra del líder supremo Ali Khamenei. Según lo que dice Masoud Pezeshkian el día de hoy, pues bueno, después de varios días de no saberse de qué está haciendo Masoud Pezeshkian, el presidente iraní, lanza un mensaje en el que ya se confirma pues que supuestamente si es él, sería considerado, dice, un acto de guerra total. O sea que todo Irán entraría en guerra supuestamente en dado caso
de que vayan por Ali Khamenei o que lo ataquen. Y bueno, lo que comentaba hace un rato, antes de que confirmáramos si esto lo había dicho este mismo Pezeshkian, pues es que es evidente, pues que si vas a ir con la máxima figura de un presidente, pues obviamente van a ir a la guerra total, ¿no? O sea, me llama la atención porque es como los mensajes que daba Diosdado Cabello en su momento, ¿no? O otros personajes del régimen de Maduro que decían, no, que si vienen por Maduro, que si nos hacen esto, que si nos hacen el otro, Ahí están. nos vamos a poner bien bravos. Y ahorita hasta el hijo de Maduro ya dice que va, Vamos a hacer compas. que él sugiere que haya pues, ¿cómo se llama? Intercambio diplomático entre Estados Unidos y Venezuela, e incluso hasta Israel, dice él. O sea, Qué rápido, ¿eh? exactamente, que lo que dice ahorita de Masud Pezeshkian sobre el líder supremo, pues lo está diciendo ahorita en el contexto de que Masud Pezeshkian es el máximo líder, es su jefe. Pues obviamente va a decir que se van a ir a la guerra, pero pues las cosas cambian muy rápido, definitivamente. Eso, pues bueno, en el caso de Irán no lo sé, digo, si realmente les sean tan leales o no, pero me parece que en una de esas no tanto. Ahora, las manifestaciones han estado continuando en distintos puntos, aunque ahora ya no son, digamos, tan amplias, ¿no? Sino que son como por grupos, y más que manifestaciones ya se ve más como ataques, básicamente hacia las instalaciones, pues, del mismo régimen, ¿no? El día de hoy veíamos un incendio que no queda claro si fue ayer, si fue hoy, si fue hace 2 días. O sea, vamos que, pues, es un tema que llama la atención porque evidentemente es complicado confirmar algunos puntos. Lo que sí, pues es que empiezan a salir sus videos de exmiembros o de algunos que renuncian como policía, etcétera, que básicamente pues lo que dicen es, pues rebélense, ¿no? Piden desertar a los soldados, a los compañeros, a los pues colegas, digamos, que están en ese sentido allá operando todavía. También el día de hoy pues surge una serie de comentarios por defensores de derechos humanos y activistas rusos que han dejado una declaración dentro de Rusia en la que acusan al Kremlin de que ellos son los que están pues ayudando a la represión en Irán, y piden que el gobierno de Rusia deje de apoyar al régimen de los ayatolas, porque pues evidentemente también hay una supuesta ayuda que viene desde Rusia, ¿no? Para empezar el bloqueo del internet. Exactamente, ¿no? Para empezar ese bloqueo del cual pues se está utilizando un aparato que no solamente bloquea el internet, sino que también bloquea, por ejemplo, el GPS, ¿no? Bloquea lo que es Starlink, por ejemplo, que ha batallado mucho la gente que logró obtener uno, pues transmitir las imágenes, eran muy pocas las que podían. El otro día compartieron un video desde Irán de cómo traían el Starlink chiquito en el carro, y mientras manejan, pues están tratando de mandar los videos pues en movimiento, ¿no? Para también complicarle al régimen pues la detención. O sea, para que no detecten dónde están. Bueno, parte de lo que está sucediendo ahí, bueno, el Poder Judicial también está evaluando ahora mismo una serie de grupos de personas que podrían entrar en la pena máxima. Pero ojo, hace un ratito comentábamos pues que oficialmente son 3.900 y piquito de personas que han perdido la vida. El gobierno de Irán ahora admite que habrían fallecido 5.000 personas, ¿sí? 5.000 personas, ¿no? ¿Cómo está eso? Bueno, este es un número nuevo. Irán acaba de admitir más de 5.000 fallecidos en protestas, o sea, mientras, o sea que seguramente son pues muchísimos más, porque si ellos son esos son los que ellos están aceptando, es que el número no oficial es realmente mayor. También los doctores locales afirman que el número de fallecidos es más del triple. Es el número que manejan los médicos, y bueno, los informes médicos sobre el terreno indican que al menos hay 16.500 manifestantes que habrían perdido la vida, 330.000 resultaron heridos, según testimonios pues dados de manera anónima, no protegiendo la identidad de estos médicos, que bueno, advierten que la cantidad es impresionante. Y bueno, los funcionarios iraní de la región el día de hoy domingo, que afirmó que las autoridades habían verificado que al menos había 5.000 personas sin vida, incluyendo 500 agentes de seguridad, y ha culpado pues, obviamente a los terroristas alborotados, armados, que le han quitado la vida a iraníes inocentes, o sea que no fueron ellos no tuvieron nada que ver con esto, según ellos. Y bueno, el funcionario dijo que no se identificó este personaje por lo delicado del asunto, y también aseguró a Reuters que algunos de los enfrentamientos más duros y el mayor número de fallecimientos se produjeron en las zonas kurdas e iraníes, que es en el noroeste de Irán, y pues es una región donde los separatistas kurdos pues han estado activos. De hecho, ellos no
no se han detenido. Hemos compartido aquí imágenes donde dicen que están listos pues para defender a los manifestantes. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Por todos los lados, kurdos. Por todos los lados están en ese sentido. Ahorita vamos a tener pues un reporte también muy interesante sobre lo que está pasando en Siria con los kurdos, sí. Porque hay otro giro más. Es que ahora sí que espérense media hora y va a haber otro giro, pues está cañón. Pues es impresionante cómo pues ha ido cambiando todo esto. Pero vamos a otros asuntos importantes. Y si van llegando y quieren apoyar el canal, ya saben, pues nos pueden apoyar con una membresía, con un superchat, compartiendo, dándole like. Muchísimas gracias a los que lo hacen. Aquellos que aportan y que le dan pues ese extra al canal, que sepan que ustedes pues hacen que este canal pueda existir. Muchísimas gracias por eso y a toda la comunidad. Vámonos a otro asunto. Vámonos hacia Cuba porque las cosas están poniéndose intensas y pues se hace una declaración en la que aseguran ya están en estado de guerra. El régimen cubano pues lanza un mensaje bastante tremendo en el que pues según lo que dicen, después de todo lo que ha estado pasando con Estados Unidos, el régimen de Díaz-Canel activó la doctrina militar ante la tensión externa, pero también la interna. Hay que reconocer que tiene rato que Cuba está embroncado internamente, no logra solucionar ni las cosas más básicas. El régimen de La Habana activó oficialmente lo que llama estado de emergencia nacional bajo la doctrina guerra de todo el pueblo, alegando riesgo de agresión externa por parte de Estados Unidos. La medida llega días después de la operación militar en Caracas, el día 3 de enero, con la captura de Nicolás Maduro. Según se confirmó también el fallecimiento de 32 militares cubanos durante el enfrentamiento. La Habana se declaró o los declaró héroes y decretó luto oficial, elevando el tono nacionalista y la confrontación. El dictador Díaz-Canel habría pues aparecido vestido de uniforme militar, participando en simulacros y actividades públicas bajo lo que él llamó estado de guerra. Aseguró que no hay rendición ni claudicación posible ante Estados Unidos. El régimen ordenó ejercicios militares que incluyen emboscadas, colocación de minas y defensa territorial, según los reportes internos. Y bueno, la estrategia se basa en una doctrina creada por Fidel Castro en los 80s y retoma pues este lenguaje de confrontación ideológica contra Washington, apelando pues a los símbolos de resistencia históricas. Y desde que Estados Unidos, desde que está Donald Trump advirtiendo a Cuba que ya no van a recibir petróleo ni recursos de Venezuela, y bueno, que Venezuela dijo que sí va a seguir y México también va a seguir, pues culpó también a los castristas de sostener pues a Maduro durante años con fines represivos. Bueno, que se sabe que la gran mayoría de los que cuidaban a Maduro eran cubanos. ¿Y qué estará revelando, ¿no? En esta posible negociación, en estos días, en estos pues momentos que está Maduro bajo Estados Unidos? Podría estar dando información precisamente del mismo régimen. ¿Quién sabe? Vamos a estar atentos, pero pudiera ser, ¿no? Ya ha pasado en otras ocasiones. ¿Y qué negociaciones había con Cuba, con México, con China, con Brasil, con un montón de países? Entonces, bueno, eso será un tema interesante, pero pues después de lo que vive Cuba en este momento, pues yo creo que la guerra o la situación crítica pues es dentro, no es fuera. O sea, es como lo que pasa con Irán, o sea. Sí, le quieren echar culpa el de afuera cuando la bronca es también muy, muy adentro. Por eso también cuando la última vez que habló Mesut Pezeshkian, pues que decía pues que el problema no era el exterior, sino que el problema era adentro, dicho por el presidente iraní. Sí. Y luego lo callaron. Y luego después se quedó callado, lo callaron más bien. Y por ahí pasó semana y media más o menos en la que se hablaba hasta de su renuncia. Hasta hoy sale a hablar. ¿Y cómo sale? Sale a hablar pues de que el que ataque al líder supremo pues básicamente se enfrenta a la guerra total. Pues algo que dices, ¿y cuál es la novedad de todo esto? En el caso también de Díaz-Canel dices, bueno, ¿y cuál es el estado? O sea, ese es el estado de guerra, que van a empezar a repetir el mismo patrón que hizo Maduro. Porque exactamente hizo lo mismo, exactamente. O sea, cuando empezaron a verse acorralados por los militares estadounidenses, el movimiento que hacía era entrenar y haciendo unos entrenamientos ahí de la población que pues básicamente se convirtieron en memes, ¿no? Sí. ¿Será que va a pasar por ese mismo proceso? A lo mejor no con el lado cómico que le daba Maduro, sí, pero tal vez con ese mismo enfoque de vamos a entrenar y vamos a hacer, o sea, ¿qué es lo que estarán observando dentro del régimen cubano? ¿Qué estarán viendo a los alrededores o qué sabrán en su inteligencia al final de cuentas? Pero al final pareciera que Cuba es el más afectado en ese sentido. Porque dices tú, o sea, ya está Delcy Rodríguez hablándose con Estados Unidos,
recibiendo ya el dinero del petróleo en esta primera entrada que hubo por $500 millones. Ya se nos dieron. Sí, o sea, bueno, se supone que ya está, o en estos días va a estar, ¿no? Pero digamos que ya está avisado que viene ese dinero. Ese dinero va a ser para, pues, básicamente para los pagos de la gente del gobierno. O sea, para que el gobierno pueda seguir Para operando. Salarios y todo eso. Entonces, son $500 millones, pues, muy buenos, básicamente. Entonces, hasta, pues, al hijo de Maduro ya haciendo amigas Hasta se le borró el coraje. Ajá, haciendo amigas con Estados Unidos y Díaz-Canel en estado de guerra. Dices, pues ya están totalmente en dos líneas distintas la realidad cubana y la realidad venezolana en ese tema, ¿no? O por lo menos es lo que aparenta, ¿verdad? Porque también, pues son muchas otras cosas, ¿no? Vamos a otros asuntos también importantes, cómo han estado, salud, Panterita, Verderi, cómo has estado, muy buenas, Carlos Martínez, a toda la comunidad que va llegando, pues vámonos a otros asuntos. Salud, Susana, ¿cómo has estado? Muy buenas. Y a toda la comunidad que va llegando, muchísimas gracias por sus comentarios. Pues vámonos a otros asuntos también importantes de lo que pasa en el mundo. Hay algunos detalles de lo que está pasando en Guatemala. Hace un ratito pusimos todo el mensaje que dio el presidente de Guatemala en esta decisión, pues, de entrar en un nuevo estado, en una fase que, pues, asegura el gobierno de Guatemala que se decreta estado de sitio por los próximos 30 días, en los que asegura que, que la vida va a ser normal para todos los guatemaltecos, menos para las pandillas, menos para las mafias que hay allá en Guatemala. Dentro de este movimiento que se observa, que dicen y aseguran que va a durar 30 días y ojalá que en esos 30 días pues se logren buenos resultados y que no vaya a ser la clásica de extiendo el estado de sitio, porque pues evidentemente sería muy lamentable. Pero sí que, pues bueno, se da un movimiento que llama la atención, obviamente, que sorprende. Y bueno, ya se tienen algunos datos muy interesantes de este movimiento. El gobierno impuso este estado de sitio por 30 días tras una ola de atentados en la que han dejado a 8 policías sin vida y decenas de heridos en respuesta a estos ataques coordinados por supuestas pandillas, ¿no? Que bueno, han sido atribuidos a las pandillas. Evidentemente, pues es un tema que se sabe, sobre todo una que es Barrio 18 y otros grupos que estarían ligados al crimen organizado. La decisión se produce tras estos atentados y bueno, el gobierno pues básicamente dice no queremos negociar con ellos y se va a restablecer pues una especie de mano dura. Exactamente, bueno, el Estado entró en sitio otorgando facultades extraordinarias al ejército, que incluye por ejemplo la posibilidad de tener sin orden judicial, también intervenir organizaciones ilegales y usar medios defensivos u ofensivos para restablecer la normalidad. Y esto como lo dicen las Fuerzas Armadas, asumen el control operativo con el presidente como comandante general del ejército y el ministro de Defensa a cargo de la ejecución directa, mientras todas las entidades estatales pues deben colaborar bajo su mando. Exactamente, pues bueno, ahí está el asunto. Vámonos a otros temas también importantes. Hoy, como es fin de semana, los fines de semana tratamos de conseguirles algún buen caso, algún buen caso de estos que tiene relación con los UFOs y esto, pero muy interesantes, ¿no? De esos casos que suceden, pues algunos en el presente, otros en el pasado, pero que son súper interesantes. En este caso vamos a platicar de un caso con un soldado, un militar de Estados Unidos, y que pues hasta el día de hoy ese caso tiene miles de testimonios. O sea, es un caso muy interesante y que, pues bueno, al ratito lo vamos a platicar. Vamos a la actualización de lo que está pasando en España con este accidente o lo que sea que haya sucedido en este problema con el tren. Durísimo. Pues bueno, se ha ido actualizando toda esta situación, todo el trenazo, digamos, ¿no? Pues aparentemente choque. Según lo que reporta este mapa de la BBC, muestra más o menos cómo fue el movimiento. Era entre Madrid y Málaga, donde se da este accidente, o lo que ha sido, porque insisto, pues bueno, estoy suponiendo que es un accidente, habrá que ver, pero sucede en Ademuz, en Córdoba. Según los últimos reportes, la situación, digamos, pues habría generado no solamente 100 heridos, sino que al menos 21 personas habrían perdido la vida. Sabíamos de 2, después 7, después aquí alguien nos comentó que iban 10, ahora son 21. Un accidente de alta velocidad en Córdoba que causa al menos 21 personas sin vida y decenas de heridos, en la que se habla de 100 heridos, pero muchos de ellos lamentablemente pues estarían graves. Tras el choque entre estos trenes de alta velocidad en el sur de España, en un incidente
ferroviario tremendo en Adamuz, Córdoba. 73 personas en el último dato estarían heridas, ya no son 100, son 73 dicen ahí, en las cuales al menos 30 estarían en estado grave. Exactamente, el accidente ocurrió cuando el tren que iba de Málaga a Madrid se descarriló y se desplazó a la otra vía, donde fue impactado por un segundo tren que se dirigía de Madrid a Huelva. Y el suceso fue descrito como extremadamente extraño por el ministro, ya que el descarrilamiento ocurrió en una zona recta, recientemente parte reacondicionada en el 2025. El impacto pues fue durísimo, de hecho hay imágenes del piloto, no sé si el piloto, el que maneja, el conductor del otro tren que prepara a los pasajeros y dice, vamos, lo más posible es que vayamos a chocar y prepárense porque la verdad, la situación era complicada de saber qué iba a suceder en ese momento. Y pues bueno, se ha estado dificultando además el rescate, se dificultó más bien el rescate de los sobrevivientes. Algunos cuerpos que ya no tenían vida tuvieron que ser retirados para acceder a personas que todavía estaban atrapadas con vida. Sí, me llama la atención esto que comenta el mismo ministro, ¿no? Como extremadamente extraño, ajá, ¿no? O sea... Sí, está muy raro. Sí, es una recta... Está muy raro. Iban 400 personas a bordo entre ambos trenes, contando los dos. Hay que comentarlo, en España se usa mucho el tren entre ciudades y ciudades. Hay una comunicación muy buena en ese sentido. Y pues bueno, llama mucho la atención esta situación. Los servicios ferroviarios entre Madrid y Andalucía están completamente suspendidos, evidentemente, y las estaciones permanecerán abiertas durante la noche para atención solamente a los afectados. Las autoridades aún investigan las causas, evidentemente no se ha especificado nada de eso. Ahora mismo, según Adif, el operador de la red ferroviaria, están ahora mismo pues en esto, ¿no? En la investigación interna. Testigos describen el impacto como un terremoto, dicen ellos, y se viven escenas de caos y pánicos entre los sobrevivientes, cosa que pues bueno, algunos pues testimonios ya han empezado a salir a la luz. La Cruz Roja Española se movilizó de inmediato también para pues la atención médica, ¿no? Exactamente. Bueno, el presidente Pedro Sánchez junto con los reyes de España expresaron obviamente su dolor y solidaridad con las víctimas y las familias pues que han perdido a pues sus familiares. Sí, miren, bueno, pues ha sido tremendo. Hemos visto ya varias reacciones internacionales. Por ahí Macron salió inmediatamente a dar el pésame a la comunidad española, obviamente. Diferentes presidentes, ¿no? del mundo han estado pues reaccionando ante esta situación. Y pues Ursula von der Leyen, ¿no? La misma presidenta de la Comisión Europea, también ofreció sus condolencias y pues han recordado que hay cooperación europea en materia de seguridad ferroviaria, como pues para también ayudarse ahí entre todos los países europeos. El accidente o esta situación, digamos, sería el peor accidente después del sucedido en 2013 en Galicia, donde habrían perdido la vida 80 personas en aquel momento. El suceso de hoy revive pues esos traumas y abre pues obviamente el debate de siempre, ¿no? Sí, sí. ¿Este es un tema de seguridad de las vías ferroviarias o es un tema o es un sabotaje, ¿no? O sea, evidentemente pues eso no se sabe, ¿no? Sobre todo por el lugar, ¿verdad? Y por lo que dice este ministro, que dice es que es una vía totalmente recta. ¿Cómo sucedió? ¿No? Esa es la gran pregunta y evidentemente pues mejor esperar la información de esta investigación. Ojalá que pues pronto se detalle qué es lo que sucedió y bueno, pues vámonos a otros temas también importantes. Hay un asunto que estaba pendiente por parte pues de la OIEA. Él es el jefe de la OIEA y que pues es el organismo de la ONU, de esos organismos que funcionan, ¿no? Que sí funcionan todavía dentro de la ONU. El Organismo Internacional para la Energía Atómica, pues la que se encarga de la seguridad nuclear en el mundo. Básicamente pues va, investiga, analiza si hay un riesgo, pues lo difunde, incluso tiene capacidad de apoyo para poder pues superar algún riesgo. En este momento aseguran que ya se iniciaron las reparaciones en la línea eléctrica de la central de Zaporilla, que por cierto está ocupada por Rusia. Las labores para restaurar el suministro de la central nuclear más grande de Europa cuentan con supervisión internacional, esto por un acuerdo temporal en el que pues se han acordado tanto Rusia como Ucrania de no atacar en la zona para pues de permitir que se repare. Hay una línea eléctrica que pueda darle energía a esa planta y con eso poder enfriar los reactores, porque si no los enfrían, evidentemente hay un riesgo de inestabilidad e incluso pues de un problema radioactivo. Exactamente, pues bueno, esto lo informó el día de hoy Rafael Grossi, donde aseguró que bueno, la OIEA ya estaba en la reparación que era importante, crucial, de estas líneas eléctricas de reserva en la central nuclear de Zaporilla. Recordar que está bajo
el control de los rusos desde marzo del 2022. Y el organismo también detalló que un equipo ucraniano está realizando los trabajos mientras un grupo de la OIA supervisa la labor en terreno. El alto al fuego local, nada más en esa zona, sigue a una tregua temporal del pasado 30 de diciembre que permitió también avances previos en la restauración de la línea eléctrica 330 kV Ferosplavna 1, que fue dañada por ataques el 2 de enero. O sea, la arreglan el 30 y a los 2 días la vuelven a tronar. Qué loco. Bueno, pues eso también llama la atención, evidentemente. Miren, pues también vámonos a otra zona. Vámonos a esta región del mundo que como ha llamado la atención ahora. Un lugar pues tan grande y tan solitario como es Groenlandia, pero que se ha vuelto noticia pues prácticamente diaria. Y es que en este momento las fuerzas que habían llegado de Alemania, han llegado de varios países, ¿no? Fuerzas armadas para supuestamente la seguridad del lugar, ¿no? Para hacer un ejercicio en dado caso de invasión por parte de Rusia y China, según esto. Pero también pues un mensaje doble, porque pues también como para decirle a Estados Unidos, aquí también nosotros protegemos como parte de la OTAN. Bueno, pues el día de hoy, según lo que reportan, después de 48 horas de estar ahí, los alemanes han retirado sus militares. Eso también pues llama la atención, evidentemente. Alemania se retira ya, hicieron los ejercicios, dijeron ya esto es lo que se iba a hacer. El contingente militar alemán desplegó en Groenlandia y abandonó el territorio ártico este domingo, apenas pues después de menos de 48 horas estuvieron ahí. Sí, menos de 48 horas. Básicamente se parten después de que Donald Trump amenazara con los aranceles a los países europeos. Y bueno, la decisión de Berlín, pues no está muy seguro si es por lo que dijo Trump, por algo más, pero si es por lo que dijo Trump, pues sí, digamos, es un retroceso militar para Europa, ¿no? Que presenten como miedo hacia las palabras de Donald Trump, aunque bueno, lo que es Starmer, lo que es Macron, lo que es Ursula von der Leyen y otros presidentes como el de Finlandia, pues han sido muy claros con que no se puede estar haciendo este tipo de chantajes a los aliados, porque ya no siquiera es simplemente porque son aliados, ¿no? El portavoz del ejército alemán confirmó en la agencia de DPA, una agencia alemana, que la retirada de los 15 efectivos, que no eran muchos, que se encontraban en una misión de reconocimiento y que la salida se produjo sin previo aviso, eso es lo que llama la atención, y tras haber permanecido menos de 48 horas en Dinamarca. Bueno, en Groenlandia, ¿no? Groenlandia, sí. Pues bueno, vámonos a otros asuntos también importantes. Saludos a Lili. ¿Cómo estás, Lili? Saludos, Lili. Panterita, Girés, Ángel, ¿cómo has estado? Diego, saludos hasta Chilangolandia. Muy buenas. Pues vamos, Ángel, ¿cómo estás, Ángel? Saludos a toda la comunidad que va llegando. Vámonos a otros asuntos, pues, importantes. Ya que estamos con el tema Groenlandia, nada más un tema que me pareció muy interesante y que lo comenta el Wall Street Journal, ¿sí? Uh-huh. Ahí, pues bueno, no es el único medio y no es el único que los ha dicho, pero sí que varias advertencias de republicanos, de demócratas, del Wall Street Journal, que es un medio pues que ha sido crítico en este punto, ¿no? En cómo se ha manejado el tema de Groenlandia, porque asegura que por esta testarudez, básicamente, ¿no? Dice, es absurdo, dice, por esta imprudencia, no testarudez, por esta imprudencia, dice, de Trump, podría convertirse toda esta situación en el mayor sueño, el mayor deseo, lo que más ha pedido Vladimir Putin en su vida, ¿no? Que es la desaparición, ¿no? Uh-huh. Según la Wall Street Journal, advierte que la obsesión de Trump por Groenlandia pues amenaza a la OTAN y beneficia evidentemente al Kremlin. El Kremlin ahorita está feliz de esta posibilidad. Está comiendo palomitas, así como el meme. Exactamente. Y pues bueno, durante su segundo mandato, Donald Trump ha retomado esta antigua y polémica ambición de quererse quedar con Groenlandia. Pero tiene razón, ya lo traía desde el primer mandato. Ya lo traía, nada más digamos que no lo había hecho tan intenso. Sí. Esta vez sí intenció. Y bueno, incluso insinuado, pues esto es lo que llama más la atención, ¿no? La posible toma a la fuerza. Porque dijo, va a ser sí o sí. De hecho, ahorita Bessent, que es el encargado del tesoro, también dijo, Groenlandia va a tener que ser para Estados Unidos. Por su parte, esta ofensiva ha generado pues tensiones con un socio que es Dinamarca y parte de la OTAN, ya que esta nación es soberana en Groenlandia y el país nórdico ha enviado delegaciones diplomáticas, esto fue el viernes, a la Casa Blanca para tratar de frenar esto, pero pues ellos no vieron ninguna reflexión por parte de Estados Unidos. Sigue pues en la necesidad. Amachado, como le decimos aquí en México. Sí, amachado en el tema. O sea,
el Wall Street Journal básicamente advierte, ¿es acaso este el fin de la OTAN? Lanza una advertencia que es clave y por ahí está en algún búnker o en alguna de estas mansiones que tiene Putin, feliz, ¿no? Sí. Comiéndose palomitas o lo que sea, viendo esto, ¿no? Sí. ¿Cuál será la botanita que comen allá los Yo creo que se come... no creo que sea, o sea, digo, debe haber una botanita, ¿no? O sea, así como aquí están que si los palomitos o los cacahuates o los cacahuetes o como le digan, o sea, Cacahuetes. sí, es que he visto que le dicen diferentes formas. ¿Cómo le dicen ustedes a los cacahuetes o como sea? Pero creo que... Come caviar, Pepe. Esa es su botana, caviar. No, algo típico ruso. Pues que es típico ruso. El caviar. El caviar es ruso. Bueno, pues a lo mejor, bueno, puede ser que salga más económico. Aparte, no creo que... No le importa lo No creo que le importe lo económico, pero digo, el punto es que el Wall Street Journal acusa a Trump de castigar incluso a sus aliados más fieles, lo cual podría provocar un desmembramiento de la arquitectura de seguridad transatlántica. Y digo, creo que el que mejor lo pudo, pues, desarrollar en este fin de semana, nada más en este fin de semana, ha sido el primer ministro de Canadá, que básicamente dice, mire, yo ya ando haciendo negocios con China. Sí, porque aquí, resolvió. Porque aquí estamos viviendo un nuevo orden. Llámale como quieras, llámale nuevos bloques. Ya el BRICS vale queso porque es que ni siquiera es necesario el BRICS, porque si querías darle en la maíz al dólar, se lo está dando el mismo Trump. O sea que no necesitabas el BRICS, nomás necesitabas a un Trump adentro. Y con eso era suficiente para debilitar el dólar. Y es así, o sea, nada más en los últimos años se ha ido bajando. Los bancos centrales están empezando a comprar más oro. Por eso vemos ese disparo del precio del oro. Porque dicen, pues si no podemos confiar en lo que está haciendo. Imagínate qué va a pasar con el dólar si de repente se pelea con los europeos. Empieza la vendedera de dólares, empiezan los europeos. No, cállate. Empieza a caer el dólar. O incluso, pues, es que no se sabe qué puede pasar, pero o se cae o se dispara, pero pasa algo, o sea, no se va a quedar igual. Pero el punto es que se debilita desde el punto de vista de que ya un bloque enorme que usaba dólares y euros también, pero mucho dólar, pues ya no lo va a usar. Y va a decir, vamos a hacer negocios ahora, tendrían que inmediatamente entrar a hacer negocios con alguien más. Antes a lo mejor no había otra potencia con muchísima gente con la que pudieras crecer. Dices, híjole, antes si hubiera hecho esto Trump hace unos 30 años, o sea, si hubiera habido un Trump hace 30 años, a lo mejor las cosas hubieran sido muy distintas. Hubiera sido mucho más fácil para Estados Unidos presionar a Europa. Ajá. Pero ahorita pues dice Europa, pues tengo ahí un compa que también tiene una economía bien grande y que tiene como 1.500 millones de habitantes y que traen lana y podemos a lo mejor hacer negocios. Y una de esas está la India, porque la India y China pues son parte del BRICS famoso. Pero sin BRICS, lo que tú quieras, o sea, ahí nada más entre esos dos tienes una potencial de negocios impresionante y que no necesariamente van a hacer caso a lo que Donald Trump o el presidente que esté exija. Entonces, pues este es un juego que, según dice el Wall Street Journal, podría salir demasiado caro y beneficiar, ¿no? O como dicen, nadie sabe para quién trabajan. A mí, la más que en este punto, a mí se me hace que Trump sí sabe para quién trabaja. Sí. O sea, él sí sabe para quién trabaja, él sí sabe a quién está beneficiando. Y parecía que pues ese es el enfoque que tiene. Dice el Wall Street Journal, un autogol estratégico. En lugar de reforzar la influencia estadounidense, la aventura de Groenlandia podría ser pues contraproducente. Podría aislar a Estados Unidos en lugar de que tenga más poder. Pues ya lo está aislando. Ahora, es que ya lo está aislando. Eso es ya. Porque incluso, aunque diga, bueno, ya, ok, con Groenlandia no se arma, está bien, ya lo entendí. Aún así, ya quedaría la desconfianza, ya que quedaría, digamos, como un semi-aislamiento ahí muy raro, ¿no? La verdad, pero bueno, vamos a otros asuntos también importantes. Internamente también se está viendo una situación muy tremenda en Estados Unidos. 1.500 soldados se están alistando para un posible despliegue en Minnesota. Esto según los reportes en los que aseguran ya se está movilizando la Guardia Nacional. El Pentágono ordenó que 1.500 militares del servicio activo se preparen para un posible despliegue en Minnesota, según los medios de Estados Unidos, tras un comentario del gobernador de Minnesota en el que dice pues que no quieren a los del ICE ahí y que evidentemente pues esto pudiera tomar un giro todavía más tremendo. Hay 2 batallones de la 11ª División Aerotransportada con base en Alaska que recibieron órdenes de prepararse para desplegarse en ese estado. Exactamente, entonces tendrían militares, ¿no? Y al mismo tiempo tendrían a los de la Guardia Nacional. Exacto. Que ellos sí son de ahí.
Son personas que sí son del Estado. Del Estado. Y bueno, sería bastante tenso el ambiente de por sí es bastante. Guardia Nacional en activo y alerta. Protegiendo a la gente. Y luego los soldados, pues con órdenes. Protegiendo a los del ICE. Exacto, protegiendo a los del ICE. Entonces ahí, hijo, o sea. Sí, cualquier errorcito y sí puede escalar bastante. Y ya que estamos hablando de eso, pues vean la película llamada Guerra Civil. Sí, una vez. Está muy buena, está entretenida, está interesante, está bien hecha. Vean la película y ya nos dicen ahí a ver qué tal, ¿no? Cómo la ven, ¿verdad? Pues bueno, no está claro qué tareas van a asumir los militares de la 11ª División, aunque el funcionario dijo que podían incluir, por ejemplo, control de multitudes o apoyo a las fuerzas del orden de forma similar al papel que desempeñaron algunas fuerzas de servicio activo en Los Ángeles el verano pasado. Pero funcionarios militares aseguran que no tienen las opciones preparadas para el presidente Trump, solamente que el Pentágono, digamos, ya tiene reservado esas tropas, si se usan o no, pero ya las tienen ahí como separadas. Bueno, pues vámonos a otro asunto importante. Bueno, ya hay información de qué pasó con este avión C-130 Hércules. J Super Hércules, así es como se llama, sí. Es un avión de Estados Unidos que habría aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Y bueno, pues evidentemente ante todo lo que está pasando y lo que ha dicho Trump y que si esto y que si lo otro. Y muchas exageraciones también en redes. Y también muchas exageraciones en redes donde ponían a avión cargando misiles o bajando artillería. Todo eso es pues falso. Solamente llegó el avión, pero con inteligencia pues le empezaron a meter más cosas y más cosas y más cosas. Y bueno, pues al menos el gobierno ya pues ha puesto una posición en lo que supuestamente estaría sucediendo. El Gabinete de Seguridad de México ya lanza un mensaje, ¿no? Exactamente, el reporte es sobre el reporte de los aviones Hércules C-130 del aeropuerto Toluca. Eso lo publicaron en X. Se informamos que su presencia obedece a un vuelo autorizado por las autoridades mexicanas relacionado con actividades de capacitación. Este es un reporte súper breve por parte del Gabinete de Seguridad de México, que bueno, compartió ahí en X, y sucede después de que las redes se volvieron locos porque bueno, había información y pues como comenta Pepe, ante los comentarios de Trump, pues generó nerviosismo, ¿no? Sí, y sobre todo porque, como siempre, ¿no? O sea, la falta de información. Sí, les encanta. La falta de información genera vacíos. Entonces, estamos acostumbrados ya en estos tiempos a que la información circula 24 horas. Ya no es de que no importa, son las 12 de la noche, si son, o sea, siempre hay información, siempre hay alguien, siempre vemos hay alguien que pues esté publicando alguna información. Entonces, pues, si hay una duda de algo, pues evidentemente puede generar también, y no falta el que aproveche esto para generar desinformación. Entonces, claro, pues eso también es importante, ¿no? Este avión va a regresar a Texas y bueno, por su parte, la unidad aérea que aterrizó en Toluca, la C-130J Super Hércules, que es otra, vino para actividades de evacuación médica, reabastecimiento aéreo, extinción de incendios y ayuda humanitaria según el portal de Lockheed Martin. Este avión también está descrito como un avión de transporte de tamaño mediano, el cual tiene un diseño táctico según la página de la empresa de este avión. Bueno, ahí está el asunto. Vamos a estar atentos a esto y bueno, pues vamos a otros asuntos, vamos a otros temas también importantes. El gobierno sirio, les teníamos este comentario pendiente, el gobierno sirio pues ya ha salido a dar un mensaje sobre lo que va a pasar con los kurdos, según dice el gobierno de ese país, que hay un acuerdo otra vez de alto al fuego. Vamos a ver si no se rompe, pero se acuerda, se rompe, se acuerda, se rompe. El anuncio acaba de ser realizado por el presidente Ahmed al-Shara, un presidente interino que pues asegura que se reunió con Tom Barrack, un enviado de los Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos se habla muy bien con esas fuerzas, las SDF, las Fuerzas Democráticas Sirias, que es un grupo de kurdos que están en el norte de por Alepo. Entonces, Estados Unidos, en teoría, habría hablado con estas fuerzas, habría hablado con el gobierno sirio, que también se lleva bien, con el presidente interino que estamos viendo ahí, y se habría pues logrado este alto al fuego, al parecer, precisamente por eso, ¿no? Porque se dio una especie como de acercamiento trilateral, ¿no? Exactamente. Bueno, tras reunirse con un enviado estadounidense que se llama Tom Barrack, Shara o al-Shara, pues informó a la prensa desde el Palacio Presidencial de Damasco que le hicieron una recomendación de un alto al fuego total. Esto lo explicó después del encuentro, se postergó todo, por cierto, por las malas condiciones meteorológicas que tienen ahorita,
y dicen, para calmar la situación decidimos firmar el acuerdo. O sea que pues por presión, ¿no?, de Estados Unidos han firmado esto, porque pues Estados Unidos, al menos vimos movimientos militares desde el viernes con ambos. Sí, con ambos lados. Como tratando de calmarlos. Tumbaron un puente, o sea, vamos, ya está muy intenso todo y bueno, pues hay un acuerdo al menos de alto al fuego en este momento. Ojalá que pues se calmen las cosas. También Turquía había estado poniendo presión ahí, o sea, sí, es que los kurdos la tienen bien complicado, tanto en Siria como en Turquía, como en Irán. Y por cierto, también el presidente difundió un texto, el texto firmado del acuerdo, donde tienen 14 puntos, entre los cuales los principales compromisos de los kurdos sería su integración y que las fuerzas kurdas de seguridad también van a ingresar a lo que son los ministerios de defensa e interior. Eso es una de las cosas que piden los kurdos. O sea, dicen, ok, sí nos integramos, pero también queremos pues estar en todos los sectores, ¿no? Como que nos vayan a aislar y nos vayan a dejar ahí a un lado. Entonces dice, pues si vamos a estar unidos en un mismo gobierno, pues, o sea, tómenos en cuenta todos. O sea, una onda así como que... Pero bueno, pues al parecer sí hay apertura y de parte también del gobierno sirio, y eso pues bueno, sería interesante de observar. Vamos también a otro reporte que llama la atención, donde pues se asegura que el Vaticano, ¿no?, habría reconocido ya que en efecto sí tuvo la intención o el acercamiento con Maduro, para tratar de pues que no lo detuvieran, básicamente. Sí, trató de hacer un acuerdo, ¿no? Un acuerdo para la salida de Maduro. Esto pues lo revelan también. Ya más o menos se sabía, o sea, sí había información que se había hablado de este tema, pero en esta ocasión pues el secretario del Estado, Pietro Parolin, habría confirmado que el Vaticano trabajó para conseguir una solución en la que se evitara cualquier derramamiento de sangre. También el acuerdo era con otros representantes del régimen, pero esto simplemente no fue posible. Y si habíamos intentado, lo que también apareció en algunos periódicos, o sea, que reconoce que pues esto que se reveló era verdad, pero simplemente pues no se logró, ¿no? No se logró este acuerdo y bueno, pues así se dieron las cosas. Pero bueno, digo más como un dato ahí que estaba interesante. Mira, hay un asunto que está súper interesante, en el que, bueno, pues hay pues una inversión que se va a estar haciendo aquí en el noreste, específicamente en el estado donde nos encontramos nosotros, aquí en Nuevo León, según lo que... A ver si no se les cae, porque... Y luego anuncian inversiones y después resulta que no se dan, lo que sea. Pero bueno, pues según lo que reportan, en Nuevo León va a ser el epicentro en Latinoamérica de inteligencia artificial. Así es como lo anuncian. Va a haber $1,000 millones en una inversión del primer Green Data Center con tecnología de NVIDIA. Esto es lo que había anunciado la otra vez Samuel, pero que se entendió según esto como que iban a hacer los chips aquí. No van a hacer los chips aquí, sino que aquí se va a hacer este data center de IaaS, en el que aseguran el centro se utilizará tecnología de NVIDIA, líder mundial de chips para el procesamiento gráfico. Dice, el proyecto será encabezado por GDC y Cipre Holding, con el respaldo de la Secretaría de Economía Federal, del gobierno mexicano, y el Consejo Coordinador Empresarial del país, ¿verdad? Eso es el asunto. Dice, bueno, se hizo ya el evento, se habló de este tema, la inversión tiene, se van a poner $1,000 millones aquí en Nuevo León. De aquí a los próximos 10 años se va a estar invirtiendo, o sea, no es de que entre en un año, sino que va a ser una fase. Según lo que reporta Nuevo León, por su cercanía con Estados Unidos y por el talento universitario que hay en estas universidades y el desarrollo industrial, ¿no? Que hay también aquí en, ¿no?, la cultura industrial que se vive en Nuevo León, pues se decidió poner este primer centro, dicen ellos, sustentable, ¿no? Este es un centro de cómputo intensivo y procesamiento de IA. Este sería el primero que se pone en toda Latinoamérica. Entonces, pues bueno, por ahí aseguran que esto va a ser una ventaja competitiva en esta región del mundo. Y bueno, pues... ¿Y la energía qué onda? Pues por eso están diciendo que es sustentable. Sí, es sustentable. Pues sí, pues no, es la primero perdón, me distraje. Bueno, es lo que dicen ellos. Es lo que dicen, porque luego no es lo que dicen. Bueno, sí, va a ser sustentable, que van a tener unas máquinas de carbón. No es cierto. No, quién sabe. No, vamos a ver cómo resulta esto, pero bueno, suena... Sí, porque nos sustenta los bolsillos. Nos sustenta el bolsillo, eso es lo que nos sustenta. Ok. Haberlo dicho antes, porque... dice green, pero por los dólares, lo verde, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí están, ¿no? Todos así haciendo. Lo mejor no digas nada porque están agarrando ideas ahorita ahí los del. Sí. Pero bueno. ¿Sustentable para quién? Bueno, pues vámonos a otros asuntos interesantes.